Bueno, listo. Estamos ya listos para comenzar. Son 6:10. Y saludo a todos los que han tenido la gentileza de conectarse en esta que es la quinta sesión de este ciclo de conferencias que tenemos preparados. Bueno, bienvenidos a la Escuela de Altos Estudios del Instituto Oviedo y a esta quinta sesión de las 10 que tenemos preparadas como parte de un ciclo de conferencias que imparte su servidor con el título La filosofía de la historia mexicana desde la geopolítica de la primera globalización. Tuvimos un paréntesis el mes pasado por virtud de las vacaciones. Iba a ser más difícil convocar a la gente, además para dar un respiro, sin perjuicio de que creo que este formato mensual es bastante, no es indigesto, ¿verdad? Así que bueno, retomamos entonces la quinta. En realidad debería haber sido la sexta, pero por las razones dichas estamos en la quinta. Valdría la pena quizá hacer una suerte de recapitulación. Les voy a leer rápidamente los títulos de las 10 sesiones o de las 4 que llevamos. La primera, bueno, es un planteamiento general de ir desglosando los conceptos, los temas constitutivos del título, deteniéndonos sobre todo en lo que es la filosofía de la historia como narración política. La filosofía de la historia, esto es muy importante, ¿eh? La filosofía de la historia es una narración política. Y recordarán que pues la tesis más escandalosa, si se puede decir así, si lo quieren ver así, o la más provocadora, la tesis más provocadora es el hecho de que así como vamos a decirlo así, el estudio de la economía se hace en las facultades de economía, organizada en función de la consolidación de la disciplina económica, así como la ingeniería se trata o se estudia en las facultades de ingeniería, entendiendo que una facultad lo es porque la disciplina de referencia está ya consolidada, así como la química se estudia en la facultad de química, en el entendido de que a partir de la tabla de los elementos de Mendeleev, la química se cierra, esto ya es dicho filosóficamente, se cierra categorialmente la química de suerte tal que puede ser ya estudiada como una carrera formalizada. No es alquimia, es química, ¿verdad? Así como las matemáticas se estudian en la facultad de ciencias o en la facultad de matemáticas y la física, etcétera, pues de la misma manera la historia se estudia en las facultades de historia. Obvio, ¿verdad? ¿Y cuál es el material del historiador? Ya lo hemos comentado. ¿Cuál es el material del historiador? ¿Con qué trabaja el historiador? El historiador trabaja con reliquias y relatos, es decir, documentos y monumentos. Documentos y monumentos, reliquias y relatos. Yo qué sé, el acta de independencia de 1821, por ejemplo, que está a punto de celebrarse, que el acta la tenemos ahí en Cámara de Diputados, yo ya vi el documento, pues eso es un documento, ¿verdad? Y entonces el historiador va, lee, a lo mejor lee y dice, oigan, aquí habíamos pensado que es el 27, pero dice 28, ¿verdad? Entonces eso forma parte del trabajo del taller del historiador, ¿verdad? Revisar documentos y analizar monumentos, en el sentido de las reliquias, ¿verdad? De los vestigios del Templo Mayor, los vestigios de las ruinas romanas, de las ruinas griegas, las ruinas mayas, las ruinas de Cusco en Perú, etc., lo que quieran, ¿verdad? Las ruinas o los monumentos, ¿sí? La estatua de Colón, la estatua de Churchill, la estatua de Julio César, la estatua de quien quiera. En función de ese material, el historiador reconstruye acontecimientos del pretérito, los reconstruye para darle un sentido al presente, ¿correcto? De suerte tal que la historia como disciplina, es decir, la historia que hace el historiador, rigurosamente hablando, entendiendo a la historia no como una ciencia exacta, sino como una ciencia humana. Esto ya también lo comenté, si no recuerdo mal, es la bronca luego, ¿verdad? Que pasa un mes para tratar de recapitular. Pero bueno, las ciencias exactas
tienen una mayor consistencia científica, rigurosamente el término es nociológica, pero bueno, para que se me entienda, la química, la física tiene una mayor consistencia científica que la historia o la economía. ¿Por qué? Porque la física puede prescindir de la subjetividad del científico que está haciendo una operación o está resolviendo una ecuación. Nada importa si está deprimido, si es negro, blanco, homosexual, trabajador, lo que sea, un matemático que resuelve un enigma o un teorema que no tiene resuelto, que no se tiene resuelto durante 50 años y que resulta que lo resuelve. Su subjetividad no importa para los efectos de la solución del teorema en cuestión. Para hablar de las matemáticas no tienen género, raza, sexo, nada. Las matemáticas son las matemáticas, se estudian y punto. Se estudia para el examen. Si no se resuelve la ecuación, pues no hay manera de contextualizar, ¿verdad? Ese resultado, ¿verdad? 2 más 2 es 4, no puede ser 8, ¿sí? Pues claro, la subjetividad del que está involucrado en la actividad científica no implica, no importa, para los efectos de la verdad que descubre, que se va descubriendo en el ámbito científico de referencia. Ese es el problema que no pueden resolver las llamadas ciencias humanas o ciencias sociales. El economista formado en Chicago o en el ITAM con una ideología neoliberal, lector de Ludwig von Mises, de Hayek o de lo que sea, frente a un economista formado en la Facultad de Economía de La Habana, por ejemplo, formado en horas y horas de lectura del Capital o de la escuela, o leyendo a los autores de la Escuela de Varsovia, Oscar Lange, etcétera, o los economistas soviéticos. Claro, el economista cubano y el economista formado en el ITAM o en Chicago o en Harvard, pues seguramente no se van a poner de acuerdo, ¿verdad? La verdad económica es mucho más problemática, mucho más endeble científicamente. Lo que no supone que la economía no tenga rigor. Lo que ocurre es que metodológicamente, al ser una ciencia humana, no puedes desactivar la subjetividad del científico que está involucrado en la operación de referencia. Es decir, Milton Friedman, el gran economista de la Universidad de Chicago, creador de la teoría monetarista y uno de los padres del neoliberalismo actual, pues obviamente cuando Augusto Pinochet lo contrata como asesor luego de que acaban con el gobierno democrático de Salvador Allende, que concluye con el suicidio de Allende, etcétera, e instaura una dictadura militar, Pinochet se trae a Milton Friedman como asesor. Claro, ese en su contrato y en el interés de Friedman por ser un asesor de Pinochet, ahí no iba desde la neutralidad técnica más acabada, él iba con una idea ideológica de que qué bueno que se acabó el gobierno de Allende y vamos aquí a implementar lo que después fue uno de los principales ejemplos del neoliberalismo en América Latina, en su expresión chilena, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, la economía, y entonces lo mismo ocurre con el resto de las ciencias humanas o ciencias sociales. La economía, la psicología, la sociología, la ciencia política, la historia. ¿Sí? Entonces, un historiador, ya que hablé de Pinochet, un historiador del periodo de los 70 o del periodo de la dictadura de Pinochet, pues seguramente tendrá un involucramiento determinado a la hora de analizar lo que ocurrió en la dictadura, dependiendo si él militó del lado de la izquierda o si era un militante pinochetista, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, es más dramática, digámoslo así, la historia, y por eso más apasionante. Eso no, ¿verdad? Pero en todo caso, aquí está un problema metodológico, es decir, el criterio. ¿Cuál es el criterio del historiador en cuanto que es científico humano, en cuanto que es ciencia humana? Pues la verdad histórica. La verdad histórica. Entonces, Francisco I. Madero ganó el día X, envió un documento, una carta a Pino Suárez en donde le dijo X, Y o Z. Pues eso, ¿cómo lo podemos verificar? Pues con el documento, con la carta, ¿verdad? Entonces eso ocurrió, sí, la carta aquí está. El día no sé qué de 1911, Madero le envió una carta a Pino Suárez diciéndole lo que sea. Es un ejemplo. O Robespierre, o Napoleón, o lo que quieran, Mao Zedong, Lenin, lo que quieran, ¿verdad? Claro, pues la historia es la discusión en torno de lo que te permite ser verificable objetivamente. Es la historia. Ok, entonces, lo que habíamos dicho,
la historia se hace en las facultades de historia, y entonces entre los historiadores se pelean, ¿sí? Pero se pelean en torno de las evidencias, ¿sí? Bien, recordarán, en la primera sesión, dije, ok, si la historia se hace en las facultades de historia y todo gira en torno a la idea de verdad, ¿dónde se hace la filosofía de la historia? En el entendido de que la filosofía de la historia, recuerden, es una narración política, es un discurso, es un ejercicio retórico. Y aquí es fundamental la retórica de Aristóteles, porque la retórica tiene que ver fundamentalmente, no tanto con la verdad, sino con lo verosímil, lo que es verosímil, es decir, lo que no necesariamente puedes verificarlo de una manera absoluta, pero es verosímil, es creíble, es factible, es agible, ¿verdad? Claro, y entonces en todo ese, pues, claro, en toda esa idea de lo verosímil, pues ya se abre un abismo de grisuras susceptibles de encontrar infinidad de interpretaciones, ¿verdad? En esa verosimilitud. El delirio de Adolfo Hitler cuando dijo la raza aria es la raza superior y la raza judía es una raza despreciable. Claro, ahí estaba, ¿hay verdad científica o no? Pues no lo sabemos, etcétera. Los paleontólogos dicen que, claro, la paleontología plantea que la paleontología, los que estudian la evolución del Homo sapiens sapiens, ¿verdad? A escala de miles de años, de millones de años, ¿sí? El paleontólogo, o sea, una de las tesis principales de la paleontología es que la función del paleontólogo es desactivar, desterrar para siempre la idea del racismo. Todos provenimos de los chimpancés, dicen los paleontólogos, ¿verdad? Entonces, la principal función del paleontólogo es negar la posibilidad de que existan razas superiores. No hay. Todos provenimos del chimpancé, pero visto a esa escala, ¿verdad? La escala paleontológica, ¿verdad? Bien. Pero Hitler planteó esa idea delirante, ese concepto delirante. Y durante mucho tiempo fue algo verosímil, tan verosímil que el pueblo alemán, rendido a sus pies, ¿verdad? Armó la que armó. Exterminaron judíos, etc. Entonces, claro, ¿dónde se hace la filosofía de la historia? Entendiendo la filosofía como una narración política cuyo material es la historia, cuyo material, de hecho, son las verdades históricas, ¿sí? Pero que son reconstruidas, manipuladas retóricamente para movilizar a pueblos y naciones en uno u en otro sentido. Es una cosa, y entonces claro, ya la veracidad de un acontecimiento determinado pasa a segundo plano. Lo importante es la verosimilitud que retóricamente puede ser puesto en la escena pública, porque la política es una puesta en escena. Y esto no lo digo peyorativamente. La política es una puesta en escena, es un acto dramático. Por eso siempre he dicho que Antonio Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, todo el tiempo está hablando del drama. Drama, 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 drama. En todos sus apuntes utiliza el concepto de drama, la historia como drama, la política como drama. Es decir, no es ¿qué drama hay en una reacción química? No la hay, ¿no? Es una reacción química en un laboratorio, pues te da el resultado determinado. Pero claro, ¿qué tal el dramatismo implícito en la toma de la Bastilla, en el triunfo del Ejército Sandinista de Liberación Nacional en el 79, cuando triunfa Daniel Ortega y derriba el régimen de Somoza en Nicaragua, o el triunfo de Francisco y Madero, o el 20 de noviembre de 1910, cuando Madero anuncia que el pueblo tiene que levantar, la nación tiene que levantarse. Claro, ahí está un drama, ¿verdad? Porque es una puesta en escena. Entonces, claro, la filosofía de la historia entendida como una narración política cuyo material son las verdades históricas, pero manipuladas, ¿sí? Para conferirle un sentido a esa concatenación de acontecimientos y dirigir al pueblo o a una nación hacia ese sentido o hacia este otro. Es la cuestión, ¿verdad? Y entonces el responsable de la filosofía de la historia es el político. Esa es la cuestión. No el historiador, el político o el estadista. Creo que de hecho cuando un político es estadista, lo es entre otras cosas porque tiene una perspectiva histórica. Y entonces, y porque está por tanto haciendo filosofía de la historia. Dicho de otra manera, la filosofía de la historia
es ese ejercicio hecho por los políticos a través de la retórica, mediante los cuales las verdades históricas, atención con esto, las verdades históricas se cruzan con la ideología. Historia e ideología, y se cruzan. Entonces, claro, en México, pues, hay una interpretación, por ejemplo, para hablarlo desde un punto de vista partidista, de partidos políticos, pues el Partido Acción Nacional tendrá una interpretación de la historia. Es un partido católico, etcétera, pues tendrá una interpretación de la historia. El Partido Revolucionario Institucional, como la gran matriz política que vertebró el Estado mexicano, ¿sí? En sus tres modulaciones: Partido Nacional Revolucionario de troquel callista, Partido de la Revolución Mexicana de troquel cardenista, Partido Revolucionario Institucional de troquel alemanista, ¿verdad? En esos tres bloques, porque no tiene caso hablar de un solo PRI de todo el siglo XX, pues no, fueron tres PRIs, digámoslo así, ¿verdad? Claro, ellos tienen una interpretación también de la historia. Y después está toda la interpretación que podría considerarse dentro del área de la izquierda política, en donde, por lo menos históricamente hablando, podremos detectar de una manera, para entendernos, digamos así, el Partido de la Revolución Democrática y Morena, digámoslo así, ¿verdad? Luego, hay más partidos, etcétera, pero para que se entienda, ¿no? El Partido del Trabajo también, los que están del lado izquierdo, ¿no? Hablando así en términos del Parlamento, ¿no? Como en la Revolución Francesa, a la derecha los girondinos, a la izquierda los jacobinos, bueno, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, claro, estos partidos, bien o mal, eso ya es otro debate, que no se trata de eludir el debate, ¿no? Bienvenido sea tener ese debate. Pero cada uno de los partidos tiene unas coordenadas ideológicas para interpretar la historia. Y por tanto, para hacer filosofía de la historia. Esa es la tesis. Y esta es de su servidor, ¿eh? No es que esté leída en alguna, no, yo no sostengo, es una tesis mía. Esta. El político, bueno, a ver, es que ese es el problema. Confieso que esto yo lo leí en un libro de Elias Canetti. Elias Canetti es un gran escritor austriaco. Habrá fallecido Elias Canetti pues, en los 80 o en los 90, no recuerdo bien. El problema es que el libro lo tengo en cajas. Y entonces, desde que empecé a definir esta idea, no encontré el libro para buscar la cita, en donde es un planteamiento más o menos de este tipo. Estaba conectado sobre todo con la guerra. Entonces, es que es lo que no me acuerdo, pero creo que estaba contando, creo que la Primera Guerra Mundial, y entonces creo que él le pregunta a alguien más, no me acuerdo, algo así, ¿verdad? Qué pena que no tengo la cita, pero bueno, en fin. Iba más o menos así, le dice, bueno, ¿y tú qué piensas de la guerra? ¿Vas a participar en la guerra? Y le dijo, no, yo no soy filósofo de la historia. Es decir, la guerra interpretada como un acontecimiento que obedece a una ley de despliegue de la historia dentro del cual adquiere sentido una nación, etcétera, ¿verdad? Es perfecta la respuesta. No, yo no hago filosofía de la historia. Me pareció muy atinada, pero bueno, en fin, a ver si luego la encuentro. Ni siquiera, son cajas que están en bodega, así que imposible encontrar. Bien. Pero entonces, claro, esta es la cuestión, y aquí está un poco el nerviosismo que esto podría producir, ¿verdad? Porque la discusión tiene que ver con la capacidad que los políticos, los gobernantes, los estadistas tengan, la capacidad que tengan para, de la discusión histórica, llevarla al ámbito de la retórica y de la discusión nacional. En estos momentos lo estamos viendo. A unos les puede gustar, a otros no, a otros pueden estar en medio, lo que sea. Pero lo que está ocurriendo es que, por el formato tan especial que ha tenido el presidente actual de estas mañaneras, pues él, nos guste o no, está discutiendo cuestiones de filosofía de la historia. Ahora, uno puede estar a favor o en contra, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero está poniendo a discutir a todos, ¿verdad? ¿Cuándo puso a discutir sobre la historia presidentes previos? Yo no encuentro ningún ejemplo. Pero bueno. En todo caso, se confirma la tesis. Claro, y se confirma, de hecho, por la razón de que muchos historiadores precisamente reniegan de la ideología. Dicen que la ideología es lo contrario a la verdad histórica, claro. Pero es que aquí, esto es muy delicado, porque la verdad histórica no necesariamente es funcional para efectos de la filosofía de la historia. La verdad histórica no necesariamente, cuidado, la verdad histórica no necesariamente es funcional para la filosofía de la historia. ¿Qué significa esto?
que la mentira política cumple un papel fundamental en toda la filosofía de la historia. Y esto sí ya no es mío, esto es Platón y Maquiavelo. Pero Platón, creo que también ya se los dije, ¿no? Es decir, Platón decía, ahí va de nuevo, Platón planteaba que, bueno, Platón y Tucídides también, es decir, no es nada nuevo esto, es decir, decía Tucídides, tú no puedes gobernar una ciudad sin mentirle. Y Platón decía que la mentira política era necesaria respecto de una cosa particularmente. Tú tienes que mentir, es una recapitulación lo que estoy haciendo, tú tienes que mentirle a una ciudad respecto a su origen. Tú tienes que hacer que el origen sea tan lejano que de hecho no lo puedes ver. El origen de la ciudad se remonta tanto para atrás que mejor ni se puede ver. ¿Por qué? Pues porque ya en tiempos de Platón era sabido que las entidades reales, si tienen un origen, eso supone por necesidad que tiene un fin. Entonces, si tú señalas el origen de la ciudad, al dar el origen, queda ya implícita la idea trágica de que habrá un fin tarde o temprano. ¿Qué es lo que ocurrió cuando los romanos, el ejército de Roma, de Escipión Emiliano, aplasta a Cartago para consolidar a Roma como la principal potencia mediterránea del mundo antiguo? Y el gran historiador Polibio estaba al lado de Emiliano, de Escipión Emiliano, y estaba en llamas Cartago. ¿No? Habían vencido a Cartago, el principal imperio enemigo de Roma era Cartago, que hoy es Túnez, lo que hoy es Túnez, en el norte de África. Entonces, acá, ¿no? Esto es lo que de esto trataron las guerras púnicas. Las guerras púnicas es el enfrentamiento entre Roma y Cartago. Y Escipión Emiliano estaba viendo en llamas Cartago y empieza a llorar. Y le dice a Polibio, lo que, más o menos, lo que estamos viendo es muy seguro que le pase también a Roma. El fin de Cartago seguramente vendrá el fin de Roma. Un poco por la idea de que todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces, por eso decía Platón, tú no puedes, tú tienes que mentir sobre el origen de la ciudad. Y entonces, como no hay origen, pues entonces la ciudad es eterna. Sí, es la cuestión. Esto es muy delicado, muy cuidadoso, porque esto uno aquí lo dice y cualquier mequetrefe, ¿verdad? Cualquier pusilánime ahí, politiquillo, etcétera, dice, no, es que la mentira política es muy importante, entonces se la pasa mintiendo, etcétera. En fin, no se trata de eso, ¿verdad? Obviamente que no. Aquí estamos en una escuela de altos estudios y se trata de todas estas cuestiones que parecerían tan obvias o tan vulgares o tan cotidianas, se les tiene que llevar a su nivel de implicación filosófica, que es lo que acabo de decir, ¿verdad? Lo mismo pasa con lo de Maquiavelo, ¿verdad? Cuando dicen, claro, el fin justifica lo de... Claro, ya tienes el exgobernador de no sé dónde con 28 departamentos en Miami y 30 en España, no sé qué, claro, sus cuentas en Andorra. No, claro, es que el fin justifica los medios, sí, pero la clave es el fin, ¿verdad? Si el fin era que tú tuvieras 40 propiedades en Europa y entonces ese fin justificó toda la podredumbre a la que te dedicaste durante toda tu carrera política, pues no justifiques eso con Maquiavelo, ¿verdad? No se trataba de eso. Maquiavelo decía, el fin justifica todo, de acuerdo, pero ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el fin que perseguía Maquiavelo y que hacía que, por tanto, cualquier medio fuera justificable con tal de que el fin se lograra? ¿Cuál era ese fin? La unidad de Italia. La unidad de Italia. El fin, que es la unidad de Italia, justifica todos los medios. Entonces, pero ese era un objetivo de Estado histórico, ¿verdad? Por eso, ya siempre he dicho, los mejores intérpretes de Maquiavelo son los italianos. Porque yo creo que está, con todo lo que lo queremos, está un poco sobrevalorado Maquiavelo. Creo yo. Él explica la situación italiana. Y fue de alguna manera un autor, esto sí no se le puede escatimar, que se adelantó, porque él escribe en el siglo XVI, entre el siglo XV y el XVI, Maquiavelo escribe el gran problema de la nación, ¿no? El gran problema nacional, pero en el XVI, ni en el XVII, ni el XVIII existía la nación política tal como la entendemos hoy. Italia era un conjunto de reinos, ¿verdad? El Estado Vaticano, Florencia, Venecia, etcétera, pero estaban separados. Y claro, los invadían o los franceses o los españoles, ¿verdad? La monarquía hispánica invadía Italia, etcétera.
estaba disgregado. Y dice Maquiavelo, no, esto tenemos que unificarlo. Entonces, claro, él se adelantó de alguna manera a lo que después fue la gran cuestión nacional. Pero la cuestión nacional, esto lo vamos a ver aquí está, en 2 sesiones más, la era de las revoluciones y la emergencia patriótico-nacionalista, la idea de la nación política, cuando tú no ves la bandera de México y, mira, ¿no? O cuando uno tiene la selección mexicana de fútbol o de lo que sea, tú quieres que gane tu... esa idea de nación, esa es de la edad contemporánea, pero en el siglo XVI tú no podías pedir eso. Tú le preguntabas a alguien de la Toscana y a lo mejor ¿tú qué eres? Pues yo soy toscano y católico, por ejemplo. Seguramente. No te hubiera dicho, no, Italia, vive Italia. No, eso no. Eso viene hasta después. Y por tanto, entonces Maquiavelo es tan importante para estos efectos, ¿verdad? ¿Cómo se logra esa unidad italiana? Con un ejército unitario y con la unificación del mercado interno, ¿no? Es lo que planteaba Maquiavelo. Pero claro, entonces ya digo, el fin era ese, no que él tuviera 4 propiedades en Francia y 18 en Italia y lo que quiera, ¿no? y su casa de descanso en Nápoles, pues no era eso, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado ahí con todas esas tergiversaciones. Bien, entonces estamos con esto, ¿verdad? La filosofía es lo que estamos haciendo. Entonces, de hecho, aquí lo interesante sería que este curso lo estén tomando quienes después tengan intereses políticos, porque de aquí ya saldrán algunas buenas ideas, espero yo, para la intervención política, pública, de políticos que estén haciendo filosofía de la historia. Por eso esto me recuerda a esa idea tan genial que decía José Aricó cuando decía el político, José Aricó, que era un marxista argentino, él hablaba en términos de revolución, etc. Entonces decía, el político revolucionario, da la clave, el político revolucionario se hace historiador cuando actuando sobre el presente interpreta el pasado. El político revolucionario se hace historiador, político, dice, no el historiador, no el doctor en historia, no sé dónde, de Oxford, que está ahí todo ahí, ¿verdad? En el cubículo, criticando a los políticos. No, dice el político revolucionario se hace historiador cuando, actuando sobre el presente, interpreta el pasado. Es perfecta. Yo, de hecho, simplemente hago una variación, quito lo de revolucionario, yo digo el político verdadero. El político verdadero se hace historiador cuando, actuando sobre el presente, interpreta el pasado. ¿Sí? Es la verdadera política. El verdadero político es el que hace eso, el que tiene y los que no, y los que están buscando cómo hacerle para tener tus 15 propiedades en Miami, pues esos son pusilánimes que en todo régimen político, en todo tiempo, en toda ciudad, habrá. Eso aquí nadie es ingenuo, ¿verdad? ¿Quién iba a esperar que o en esta administración o en la anterior o en la que venga no va a haber ahí algún, no va a haber legiones de corruptillos, ¿verdad? Que seguramente se van a aprovechar de la situación. Eso es evidente que eso va a ocurrir. El asunto es cómo tú puedes modificar tendencialmente las cosas, estructuralmente, ¿verdad? Y lograr aquello que decía Gramsci, ¿verdad? Mezclar la pequeña política con la gran política. La pequeña política es precisamente lo que los clásicos llaman grilla, ¿verdad? Lo que nosotros decimos grilla, claro, la grilla es, pues sí, la intriga, ¿verdad? Moverte tácticamente, ¿verdad? Sobrevivir, etcétera, moverte aquí, allá, etcétera. Sí, la pequeña política, que dice Gramsci, todo el tiempo hay pequeña política y todos lo tienen que hacer. Desde Biden, Obama, Putin, Xi Jinping, López Obrador, Maduro, lo que quieran, Angela Merkel, lo que quieran. Sánchez, Macron, Boris Johnson, todos los políticos, todos hacen pequeña política, todos se mueven, ¿verdad? Intrigan, desbloquean a ¿verdad? Se mueven, hacen que su grupo avance, etcétera. Todos hacen ese ejercicio, todos. Aquí no hay nadie bueno, químicamente bondadoso y con bondad químicamente pura. No. Ahora, entonces dice Gramsci, la clave es que en medio de eso existe la gran política, y la gran política es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es la filosofía de la historia. Aquí va a haber una reorganización estructural de un gobierno que va a empujar a la nación hacia allá o hacia acá, ¿verdad? Y esa confrontación es lo que nos ofrece el escenario de la historia, y las grandes transformaciones, las guerras, las revoluciones, etc. Bueno, en fin. Ese es como el acorde inicial, ¿verdad? De eso estamos hablando, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en general, yo lo que estoy haciendo aquí son reconstrucciones históricas, prácticamente constantes, ¿no? Y en general todas mis intervenciones siempre en todos lados son siempre históricas, es decir, pero no como un recuento aburrido de apunten, enero de 1492, caída de Granada, octubre, no. Sino
la historia como algo que digamos que lo tenemos en las manos, ¿verdad? Y que nuestro presente está inscrito en ese despliegue histórico, sin que muchas veces la gente se dé cuenta. Entonces, aquí aparece el momento de pasión política, ¿verdad? Cuando la historia está moldeándose en el presente, es la cuestión. Muchas veces, pues los políticos, aunque no quieran y aunque no puedan darse cuenta, lo están haciendo, ¿verdad? Es el asunto. La segunda y la tercera sesión fue dos conceptos fundamentales para los efectos de arrebar a una filosofía de la historia mexicana, ¿verdad? México, ¿no? Se trata de aquí de hablar de México, ¿verdad? ¿Qué se puede decir desde la filosofía de la historia de México en un contexto como el actual, hacia dónde podemos ir, hacia dónde debemos ir, etcétera? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para ir aquí o allá, etcétera? ¿Qué podemos decir bien? Entonces, claro, las dos, después de la segunda y la tercera sesión la dediqué a explicar dos conceptos fundamentales para entender lo que es México como herencia de una civilización hispánica, y digo esto en el sentido de que quien conquistó todo esto, y saben bien todos que esto ya es motivo de debate, está en la actualidad del debate en marcha, pero nadie me va a negar, eso sí es una verdad objetiva, ¿verdad? Es decir, aquí yo estoy hablando en español, no en inglés, no fuimos conquistados por Inglaterra, o por Alemania, o por los musulmanes, ¿no? Estamos hablando en español. Eso es un hecho objetivo, incontestable, no puedes decir nada. Entonces, claro, hay un problema fundamental en todos los que hablamos español, historiográfico, filosófico, histórico y geopolítico e ideológico, que son los conceptos de leyenda negra y fracasología. Son dos conceptos historiográficos. ¿Qué significa la leyenda negra? Pues digámoslo así, es el origen de las fake news. Durante el siglo XVI y XVII, la leyenda negra, en general, no solamente hay la leyenda negra antiespañola, sino está la leyenda negra de manera general, es una reconstrucción tergiversada de la historia o de parcelas determinadas de la historia que solamente iluminan lo negativo, oscureciendo lo positivo, para ponerlo de una manera muy clara, muy sencilla. La leyenda negra es aquella reconstrucción de la historia, es decir, aquella reconstrucción ideológica y, por tanto, aquella filosofía de la historia que solamente destaca lo malo y oscurece lo bueno. ¿Cuál es la contrafigura? ¿Cuál es lo opuesto de la leyenda negra? La leyenda rosa, que solamente destaca lo bueno y además lo exalta, ¿verdad? Es decir, tanto la leyenda exalta lo malo y la leyenda rosa exalta lo bueno, ¿sí? Ambas son tergiversaciones, las dos, ¿sí? Un ejemplo clásico de leyenda negra en el siglo XX, la leyenda negra anti-Unión Soviética, por ejemplo. La Unión Soviética fue un paréntesis de oscuridad y de terror que mantuvo al pueblo ruso en una cárcel de 1917, 60, 70 años, ¿verdad? Fue una cárcel. Esa es una leyenda negra. Dicho, entre otros, por Milan Kundera, por ejemplo. Milan Kundera, el escritor checo, que de hecho él se exilia de Checoslovaquia soviética y se va a París y desarrolla su obra en París. Muy interesante, Kundera es muy interesante. A mí me gusta mucho. Además, como es músico, yo toco el piano, perdón por decirlo, no es menester que se sepa, aunque muy limitadamente, pero bueno, en fin. Pero entonces, Kundera siempre está con cosas musicales en su novela. Bueno, en fin. Él dice, oigan, a ver, no exageren, o sea, sí, yo vengo huyendo, o sea, yo me salí de Checoslovaquia, pero tampoco es que eso fuera ahí una cárcel, ¿verdad? En la que todos los rusos, ¿verdad? Temblando ahí en medio, en un cuarto, pues no, eso no era. Había cosas malas, pero otras buenas, ¿sí? Otra leyenda negra clásica para México, la leyenda negra de los 70 años del PRI, por ejemplo, esa es otra que también, que yo digo, oye, no, o sea, lo acabo de decir, es que no hay un PRI, es que fueron varios, fue el partido, el bloque callista, el bloque cardenista y el bloque de Alemán, de Miguel Alemán, ¿verdad? Entonces, decir 70 años del PRI, todo el siglo XX fue una cárcel pues no, ¿quién se cree eso, verdad? La leyenda negra anticubana, ¿verdad? Que todo Cuba es una cárcel. ¿No? Hace poco estuvimos, de hecho, en un evento vinculado a la Escuela de Altos Estudios con colegas cubanos, y entonces decían, no, antes del bloqueo de Estados Unidos, me estaban contando, los festivales de cine de La Habana era la fiesta total, era
era algo extraordinario, ¿verdad? Pero vino el bloque de Estados y entonces Fidel se enrocó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero ellos mismos te lo dicen, y ellos son exiliados, están en México. Pero te dicen, bueno, en los 70, en los 80, la vida cultural era de una gran riqueza en Cuba, etcétera, en fin. Entonces, claro, ya sé que son cosas muy polémicas, etcétera, pero se trata de ejemplificar esto de la leyenda negra, ¿verdad? Bueno, esos son ejemplos de leyendas negras. Ahí, pues, como ejercicio se pueden buscar otras, yo qué sé, ¿verdad? Por ejemplo, John Lukács, un historiador que admiro muchísimo. John Lukács, extraordinario. Él se ha dedicado a estudiar, entre otras muchas cosas. Tiene una obra extremadamente vasta, es una cosa increíble, Lukács. Pero tiene varias cosas dedicadas a Hitler. Tiene varios libros, hay uno que se llama El Hitler de la historia, el otro no me acuerdo cómo se llama. Y entonces él dice, bueno, vamos a poner en perspectiva a Hitler, etcétera, tan diablo no era, etcétera. Sí, su locura, ¿verdad? Antijudía, pues sí, fue un delirio, pero miren, hizo todas estas cosas, etcétera, levantó un poquito la economía, en fin, intentando encontrar cosas objetivas del nazismo, ¿verdad? O de Hitler, etcétera. Entonces, para desactivar las leyendas negras. Entonces, claro, la leyenda negra y la leyenda, o la leyenda rosa son igualmente tergiversadoras y perniciosas, ¿sí? Pero son muy susceptibles de ser utilizadas desde el plano de la filosofía de la historia, precisamente. Y por eso luego los historiadores ven con tanto recelo a los políticos y dicen, claro, los políticos están todo el tiempo con la historia de bronce, la historia de los monumentos, etc. Porque no, Hidalgo no fue tan, no, Hidalgo, por ejemplo, pues, no fue el padre de la patria, que es la verdad. Hidalgo no se enteraba, no. Hidalgo no tenía la idea de México cuando gritó, porque ni siquiera gritó viva México, gritó viva Fernando VII, que volviera Fernando el rey que había depuesto Napoleón cuando invade, etc. Hidalgo, claro, la historiografía del siglo XIX y del siglo XX de México han hecho de Hidalgo uno de los padres de la patria, sin perjuicio de que él en realidad no tenía México en la mente, porque México era imposible que existiera como tal. No era un proyecto al que se quería llegar, fue un resultado. México fue el resultado de un montón de cosas que fueron ocurriendo durante el siglo XIX y que más o menos Porfirio Díaz consolida. Previo, gigantesco, previa epopeya juarista, desde luego. No podemos dejar de decirlo. Entonces, es que me dio sed y se me perdió un poco el hilo. Bueno, sí, la leyenda negra y el problema son las leyendas rosas. Ah, sí, que la leyenda negra y la rosa son normalmente el plano en donde se hace la filosofía de la historia. Esto tiene muchas implicaciones, ¿eh? Y ya digo, el historiador siempre ve con recelo estas cosas, ¿no? Porque, bien. Pero claro, es que el historiador, por eso la historia y la filosofía son disciplinas peligrosas. Perdón, porque de alguna manera la filosofía y la historia son escépticas, normalmente. Como son disciplinas de segundo grado, no están en la jugada, ¿verdad? La filosofía y la historia. Claro, como son de segundo grado, son escépticas ahora sí que por necesidad. Oye, me estás diciendo que José María Morelos, ¿verdad? Cuando redactó Los Sentimientos de la Nación estaba ahí, ¿y qué tal si alguien más los hizo? Bueno, por un ejemplo, alguien más se los hizo, o el real, él no se la creía tanto. Estoy haciendo un ejemplo X, puede ser la Revolución Francesa, la cubana, lo que quiera, ¿verdad? Entonces la historia dice, bueno, no sé, yo no estaría tan seguro, pero tú tienes que decir que Morelos es un héroe de la paz, que de hecho yo creo que lo fue, por demás, más que Hidalgo. Pero claro, ningún presidente, ninguno, se va a parar el 16 de septiembre y decir, vive Hidalgo, o bueno, más o menos. Mejor no, lo grita con toda la fuerza de su garganta, que viva Hidalgo, ¿verdad? No puede dudarlo. Y está trabajando la ideología, la filosofía de la historia. ¿Qué tanto importa la verdad histórica de lo que en realidad quiso Hidalgo? En realidad ya importa quizá muy poco. Porque lo importante es lo que una reconstrucción histórica ha dejado cuajado, ha cristalizado y le da sentido a una nación determinada. Dice, no, es que Hidalgo es el padre de la patria y no me lo muevas. ¿De qué sirve saber la verdad histórica? Es la pregunta, ¿verdad? ¿De qué le sirve a un pueblo saber la verdad histórica? Mejor mantenerse en la idea de que Hidalgo fue un gran héroe.
¿Puede eso ser más útil para mantener unido a un pueblo? Es la cuestión, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, claro, bueno, leyenda negra. Entonces, ¿cuál es la leyenda negra por excelencia? Ahorita puse ejemplos del siglo XX, pues podemos pensar en el XIX. ¿Cuál es la leyenda negra por excelencia? La leyenda negra antiespañola. ¿Qué fue? Una fake news, digámoslo así, puesta en circulación ¿por quién? Por el principal enemigo del Imperio Británico. ¿Cuál fue ese imperio? El principal enemigo del Imperio Español. ¿Cuál fue? Bueno, fueron dos, pero el principal occidental, Inglaterra. El otro, el Imperio Otomano. Solimán el Magnífico. Pero el principal enemigo del Imperio Español es el Imperio Inglés. No es gratuito, ya lo he dicho, no es gratuito que todos los insurgentes americanos se conocían en Londres. Fray Servando tuvo al parecer un encuentro con Bolívar. Elías Canetti, sí, claro. La provincia del hombre, ¿quién me lo estoy? Mi querido Memo. No, no es la provincia del hombre, Memo. No me acuerdo. Y es que además es vastísima la hora de Elías Canetti. Y no es ese. Creo que es la antorcha al oído, me parece. Creo. Si lo tienes, pues igual y por ahí buscarlo, pero en fin, es una pena que no encontré la. Era buenísima la cita. En fin, ¿en qué estaba? La leyenda negra española. Entonces, la leyenda negra española plantea que, pues que España, básicamente, con el descubrimiento de América, la conquista de América, España se ha convertido, por razón de eso, en un error de la historia. ¿Verdad? España es un error de la historia, lo que hicieron no fue más que genocidio, atraso, etc. Claro, eso decían los ingleses, ¿verdad? Como si ellos fueran, ¿verdad? Todo el tiempo leyendo poesía, ¿verdad? Y no hay guerras, los ingleses no hicieron guerras, no invadieron a nadie, no, son los españoles. Esa leyenda negra la promovió Inglaterra y los Países Bajos, porque los Países Bajos formaban parte del Imperio Español, era el enemigo a vencer, ¿verdad? Y entonces la leyenda negra quedó ya puesta en circulación, es parte del sentido común, para decirlo con Gramsci, ¿sí? Empezando por los españoles. Entonces, claro, primera cuestión, la leyenda negra, ¿qué tan cierta es o qué tan mentira es, verdad? Y frente a la leyenda negra, ¿hay que oponer a la leyenda rosa? Creo que no. Yo no me la propondría. Pero entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Por qué? Pues, y sobre todo, ¿por qué? Pues porque nosotros somos herederos de eso. Yo ya le he dicho 1000 veces y no me canso de decirlo. Mira, muy bien. Que por ahí tienen la antorcha al oído. Igual y busco la cita. Muchas gracias, Memo. Claro, la leyenda negra, ¿verdad? Claro, el problema es que, aquí hay de dos sopas. O sea, o los que hablamos español asumimos esa leyenda negra y nos consideramos como el resultado de un error de la historia, atroz, genocidio, etcétera, y mejor agachamos la cabeza y calladitos, sin perfil, o reinterpretamos eso y levantamos la cabeza, ¿verdad? Y dijimos, bueno, no, tan error de la historia no somos. Y sobre todo no ya estaba en eso, en que yo no me siento español ni nada. Yo me muero mexicano. Y a mucha honra. Y sobre todo, porque México es el mayor heredero de todo esto, porque no hay más hispanohablantes en el planeta que los que hay aquí. Entonces, no es que yo me interese España, prácticamente me da lo mismo lo que hoy pasa con España. Se puede disolver, ¿no? Que se separe Cataluña y que se separe el País Vasco, peor para ellos, pero ya no importa. Lo importante ya está ocurriendo aquí, quizá desde el principio, señores. Quizá desde el principio, que es a donde quiero llegar, de eso se trata, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco. Y además estamos aquí haciendo una reconstrucción, una recapitulación, porque llevamos 2 meses sin vernos. Así sea virtualmente. Pero el asunto es que quizá desde el principio fue lo más importante, ¿no? Podríamos ya tal vez quitar el quizá, es que desde el principio lo importante era América. Éramos nosotros. Pero claro, para poder ver esto, tienes que desactivar un montón de dispositivos. Los tienes que desactivar.
Por eso, cuando se exige perdón a España, etcétera, este debate que activa el presidente, pues yo digo, claro, yo estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo con eso? No, yo no, por infinidad de razones. Pero era casi natural que iba a ocurrir eso, porque todo mundo está más o menos en eso, empezando por los españoles. Están en el complejo de pedir perdón. Entonces, aquí exigimos perdón y allá nos lo dan, ¿no? Nos piden perdón, etcétera. Y entonces, claro, tú tienes entonces el asunto es ya tomando distancia, dices, oye, son 500 millones de hispanohablantes, ¿qué comunidad de idioma tan grande existe como la nuestra? Y con tal coincidencia de rasgos históricos. Prácticamente no hay. La rusoparlante, sí. El inglés, desde luego, es un idioma universal. Lo hablan más, pero no como primera lengua. Como primera lengua hay más hispanohablantes. Desde luego, como segunda lengua, el inglés es la lengua universal, pero como primera lengua somos más nosotros. Es decir, en el mundo, ya lo he dicho muchas veces, en el mundo hay 3 lenguas: inglés, español, mandarín. Lo demás ya es para el lucimiento, lo cual está bien. El francés, el alemán, el italiano, yo hablo italiano porque yo sigo muchos historiadores italianos, etcétera, sí. Pero esos son idiomas que ya, lo importante es el español. Pero claro, para poder decir esto, tienes que replantear todo, ese es el asunto, no sé si me están siguiendo. Y entre otras cosas, desactivar esa idea de la leyenda negra. ¿Para qué? Para decir, para gritar viva España, obvio que no. Bueno, yo no soy español, así que a mí, pues no, vive España, no, no señor, viva México. Pero claro, México como el primer país de habla hispana, eso sí, eso sí lo somos. Y además como el, como el país heredero de un proceso histórico de traslación del meridiano de la historia hacia América. Y esa traslación hacia América es lo que desemboca en la configuración del orbe hispano-pacífico, que ahora ya no Atlántico, sino el Pacífico, ahora vamos a ello, ahí quiero llegar. Por eso el cuadro, sí, la imagen que utilizamos para promover las conferencias es el famoso galeón de Manila, el de los viajes de Manila a Acapulco, ¿verdad? Entonces ya no es tanto lo que llegó por el Atlántico, es lo que se hizo con el Pacífico, que es algo que nosotros no tenemos tan... Pero ahí va, en esa dirección está empujado este ciclo de conferencias, que la clave es el Pacífico, la clave es Acapulco. ¿Mm? Es la cuestión. El otro concepto fundamental que hay que saber claro, si los españoles se tragan la leyenda negra, pues a ella ellos, pero desde América podría haber alternativas para desactivarlo. El ejercicio que estamos haciendo es uno de ellos. ¿Sí? Pero repito, no porque sea yo pro monárquico o pro España. No, yo soy mexicano, soy pro México. Pero México somos esto. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y ahí está nuestra fuerza. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Aquí hay un problema. Esto es filosofía política. ¿Cuál es el problema? Y esto me surgió cuando en Cámara de Diputados hicimos un conjunto de conferencias sobre sobre el 2021, que se celebran, coinciden varias fechas: 500 años de la consumación de independencia, ¿verdad? 500 años de la conquista de Tenochtitlán, 200 de la consumación de independencia, 100 de fundación de la SEP y 40 de fundación del Palacio Legislativo de San Lázaro. Entonces, en una de las conferencias al final, invitamos a Ricardo Rafael, este periodista académico, etcétera, que tiene mucha presencia en medios, y dio una conferencia muy buena, la verdad. Y entonces él estaba preguntando, ¿por qué siempre tiene que plantearse la historia como dándose en función del conflicto y de la identificación de un enemigo? Entonces planteó eso y dio en el clavo, es decir, ¿por qué siempre tiene que haber un enemigo? ¿Y por qué toda filosofía de la historia casi siempre es señalar a un enemigo? Eso es una pregunta de filosofía de la historia. Un autor fundamental del que nunca te recuperas, que yo recomiendo muchísimo, pero es bastante denso, abstracto, etcétera, pues Carl Schmitt, un teórico alemán. Inquietante porque estuvo vinculado al partido nazi, etcétera, pero Schmitt estaba más allá del partido nazi. Schmitt formaba parte de la tradición del pensamiento político alemán, etcétera. Y le tocó el periodo
de Hitler, entonces ahí como que, pues creo que fue militante del partido, etcétera. Pero bueno, en fin, es como Heidegger, ¿verdad? Heidegger, este filósofo tan importante de la historia de la filosofía alemana, pues también ha arrancado sus clases con el Heil Hitler, ¿verdad? Y está lleno, las facultades de filosofía están llenos de heideggerianos que van todo el tiempo ahí leyendo el ser y tiempo de Heidegger, pero claro, es que él era nazi también, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener un cierto temple intelectual para meterte con estos autores. Una vez que lo logras, te das cuenta de la catadura que tiene su obra. Entonces Smith tiene un texto extraordinario de por ahí de 1930 y tantos que se llama El concepto de lo político. Texto clave. Y el concepto es lo que dice Smith es que lo político, este artículo lo en masculino supone aislar el núcleo esencial de una entidad, de un proceso o de un concepto determinado, ¿verdad? No tanto la política como una actividad, sino lo político. ¿Qué es lo que constituye a lo político? Y entonces Smith dice, lo que constituye a lo político es la relación amigo-enemigo. Cuando tú encuentras esa relación, entonces estás frente a una relación susceptible de hacerse política. Claro, tú puedes tener, ¿no?, rivalidades de mucho tipo, ¿verdad? El problema es cuando eso se lleva a la escala del gobierno y a la escala del Estado. Pues claro, la dinámica política como expresión de lo político es de manera constitutiva antagónica. Lo político es el enfrentamiento, es el antagonismo. Por eso cuesta tanto trabajo entender a los políticos. Por eso se desprecia tanto a los políticos, porque siempre se están peleando. Siempre se están peleando. Y aquí aplica la que decía Napoleón. Ahí dio la clave Napoleón. Dice, un ejército que no esté en combate ya está perdiendo. Un ejército que no está peleando ya está perdiendo. Es decir, claro, el ejército está hecho para pelear, ¿verdad? Entonces, si lo tienes ahí detenido, ya está perdiendo. Y claro, esto nos conecta con la definición pues, que da Mao Zedong y Clausewitz de la política. Son clásicas. Es más conocida de Clausewitz. Clausewitz fue un gran general prusiano del siglo XVIII que escribió un texto general que se llama De la guerra, un war, o Der Krieg, ¿verdad? En alemán, sobre la guerra. Es un clásico de la filosofía política, etc. Y entonces está lleno de ideas geniales, pero la que ha quedado para la posteridad es cuando dice la política es la continuación de la guerra por otros medios. Dice Clausewitz, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y Mao Zedong, este gran líder chino, creador del Partido Comunista Chino, decía algo similar. La política es la guerra sin derramamiento de sangre y la guerra es política con derramamiento de sangre. Pero en ambos casos lo que hay es conflicto, antagonismo. Por eso yo siempre he visto ahí, muchos sabrán, ¿no?, que ya es muy viejo, un chiste totalmente, nada, propio de ignorantes. Cuando decían, me acuerdo mucho que decían, claro, es que me acuerdo, lo decían mucho, el PRD, ¿qué pasa cuando alguien del PRD se desmaya? En vez de volver en sí, vuelven no. Porque siempre están en contra de todo, ¿no? Entonces, frente al no, pues el sí, juegos de palabras totalmente, en fin, burdos. En fin. Entonces, no, lo importante no es el cómo no, sino el cómo sí, etcétera. Estas cosas del sí, ¿no? Son juegos totalmente torpes, de quien no entiende que la política es el conflicto, caramba. La política es el conflicto. Va a ocurrir lo mismo cuando llegue es decir, hoy está un régimen, un grupo político en el poder. Obviamente habrá una oposición. Ni modo que la oposición diga, no, oye, qué buenas ideas todas, ¿eh? No, sí tienen toda nuestra aprobación. Pues, obvio que eso nunca va a ocurrir. Y si al rato, en un sexenio, lo que sea, llega otro partido, pues habrá oposición. Y yo voy a decir, no, esto no te lo voto, en la Cámara, que yo estoy ahí, ¿verdad? Es obvio. Ni modo que todos van a ponerse de acuerdo. Oigan, sí, no, ya, bueno, pues vamos a comer, ¿verdad? Porque ya todo va de acuerdo. Qué buenas ideas, etcétera. Pues obviamente que no. Aquí en China, en Francia, en todos lados. ¿Por qué? Porque ningún ejército
puede dejar de estar oponiéndose a alguien, ¿verdad? Encontrando un enemigo, claro. Entonces aquí el problema, fíjense cómo lo voy a plantear, ¿eh? Aquí la cuestión es que, ¿cómo esta idea de, esto también lo decía, bueno, es que esto incluso está en el Quijote, ¿verdad? Cuando el Quijote decía, mi paz es mi lucha. O sea, yo tengo paz luchando, no soltando las armas. De hecho, cuando suelto las armas muero, esa es la cuestión, ¿se dan cuenta? Para que vean, ¿verdad? El Quijote, otro ejemplo espléndido, filosófico, para lograr penetrar en estas cuestiones de alta delicadeza, que no son tan burdas de que todo el tiempo está en no y no vuelven sí, sino vuelven no, porque no, señor. Es que es el Quijote, Alonso Quijano, leyendo novelas de caballería, se le quema el cerebro, enloquece y se cree Don Quijote. ¿Y se cree Don Quijote para qué? Para poner en escena, o sea, para organizar una puesta en escena, para que Dulcinea lo vea. Para que Dulcinea lo vea. Es decir, todo lo hacía por el amor de Dulcinea, que era Aldonza Lorenzo, ¿verdad? Que también era una fabulación de Don Quijote, era Aldonza Lorenzo, que el hijo no es Dulcinea del Toboso. Es mi amada, ¿verdad? Mi princesa. Entonces yo quiero que me vea, claro, está todas estas cuestiones que tienen que ver con la retórica y con la búsqueda de la gloria. Entonces quiero que me vea, ¿verdad? Venciendo a gigantes para ganar su amor, ¿verdad? Puede parecer burdo, pero no lo es. Porque es una puesta en escena, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que, bueno, sí, Rocinante, que era un caballo famélico, pues no es un corcel del nivel de los de Alejandro Magno, etcétera, ¿verdad? Esto está toda la fabulación quijotesca, pero la clave es que cuando al final del Quijote, ya se los adelanto, si estaban leyéndolo, pues ya se los adelanto, pero recordarán que el Quijote, cuando ya lo hacen entrar en razón, muere. Cuando entra en razón, muere. Cuando le dicen, oye, no, tú no eres Don Quijote, tú eres Alonso Quijano, estás un poco alocado, eso que has visto no son gigantes, esos que tú querías salvar y liberar, no lo querían ellos, no querían ellos que alguien les llevara la justicia, ellos estaban bien siendo siervos o esclavos, etc. Entonces, tus luchas, tu guerra, esa paz que tú buscabas luchando no tiene sentido. Y entonces, cuando cae en cuenta de eso, entonces muere. Porque el Quijote solamente se entiende peleando. Claro, parte del claro, y entonces, claro, cuando tú, y esto es muy bonito, esto en su momento, en otro contexto, cuando teníamos la Facultad de Filosofía, nosotros hicimos un diploma en liderazgo. Y yo ponía el ejemplo tanto de Don Quijote como de Moby Dick, de Herman Melville, que es una novela eterna, una obra cumbre, etc. Luego ocurre que Moby Dick, como es muy habitual, ¿no? Uno escucha, sí, Moby Dick, claro, es como Huckleberry Finn, o La caballa del Quiotón, o Los bandidos del río Frío de Paine, ¿verdad? Uno escucha de niño esas novelas y nunca las lees. No, yo leí Moby Dick y eso es una cosa brutal, es una cosa bíblica extraordinaria, etc. No se la pierdan, si no han leído Moby Dick, háganlo ya. Y es un ejemplo muy hermoso de cómo, es otro ejemplo de lo que podría ser esta idea quijotesca de que la paz está en la lucha. Porque el Moby Dick es la historia de cómo la locura, la obsesión del capitán Ahab se transmite a toda la tripulación del Pequod, que era el buque, el Pequod, les va transmitiendo la locura por acabar con Moby Dick, que era la ballena que le había quitado una pierna al capitán Ahab y que lo tenía loco. Y que al final, se los voy a adelantar, pero al final, ¿no? Todos mueren, ¿verdad? Pero solamente tenía sentido vivir así. En el sentido de, como decía, pues creo que era Horacio o Terencio, ¿verdad? Este poeta latino, vivir es militar. Vivir es militar, es tomar partido por algo, por alguien, por alguna causa, etcétera, ¿verdad? Y si no hay, entonces las cosas languidecen, fallecen, el Quijote muere, porque no puede más que vivir con una causa, ¿verdad? Y esa causa es lo que mantiene activo a un ejército. ¿Sí? Toda la novela es la idea de que Moby Dick es como un fantasma, ¿verdad? Tremendo, que
tiene obsesionados a todos. Y esa obsesión es lo que los mantiene vivos. Es la cuestión. Por eso alguien decía, fíjense si me van siguiendo en esta explicación que estoy haciendo. Por eso alguien decía, que yo no me acuerdo quién, creo que el T. Lawrence, no me acuerdo, que decía, hay dos maneras de, era algo así como, hay dos maneras en las que la tragedia puede tener lugar. La tragedia que supone un grupo intentando lograr algo, esa es una manera, y la otra manera es lograrlo. Es triunfar. En las dos hay caracteres, hay componentes trágicos, ¿verdad? Porque a lo mejor una vez que lo logras, pues lo que inmediatamente aparece es la idea de que eso se va a terminar, de que no puede ser para siempre, etcétera. Bueno, en fin. Entonces, claro, esta idea de mantener, por ejemplo, para tratar de darle una interpretación de lo que está ocurriendo ahora con esto que planteó el presidente, etcétera, otra manera de verlo es que él se necesita, no él, en fin, se necesita de manera general un objetivo que suponga una tensión ideológica que te mantenga en pie y enfrentándote a alguien. En el entendido de que un ejército que no está peleando ya está perdiendo. Entonces, ¿cómo levantas eso? Hace 500 años llegaron, etc. Claro, y entonces, además que esto no lo inventó el presidente, ya esto ya lo he planteado, creo que aquí y en otros contextos. Esto es el resultado de la historiografía priista. Esta idea de que la conquista fue un error, etcétera, es el resultado de la historia del nacionalismo revolucionario, en cuyos libros de texto fue formado el presidente y generaciones enteras. Yo personalmente, no voy a dar nombres, de familiares que ni siquiera votaron por el presidente, etcétera, que votaron del otro lado, etcétera. El 12 de octubre me mandaron un WhatsApp con una foto, un casco de conquistador lleno de sangre y 12 de octubre, genocidio, no sé qué. Y quien me lo mandó no votó por el presidente, votó por Anaya o no sé quién. Entonces, es un tío mío que tendrá 60 años, lo que sea. Quiero decir que es algo que está ya distribuido en infinidad de sectores sociales que dicen, no, sí, a lo mejor no me gusta este señor, pero sí, la conquista estuvo muy mal. Porque los indígenas lo que quieren, ¿verdad? Entonces, claro, no es tan sencillo decir esto es una locura. No, esto es el resultado de un proceso histórico-educativo, digámoslo así, que ya está disuelto en el sentido común. Entonces, el asunto es desactivarlo. Yo lo que he dicho es, claro, si se pide perdón, el primer problema es que los musulmanes van a pedir perdón y ellos no están jugando. Además, cuando dicen, claro, el presidente muy macho con España y muy cobarde con Estados Unidos. Bueno, espera, es que ahorita el problema es con España. Ese es el asunto, es decir, ese es el tema de la conmemoración, porque, bueno, si hay algo que reclamarle a Estados Unidos por una fecha, pues, a ver, estamos en el 21, pues yo qué sé, habría que esperar hasta 2047, por lo menos, es lo que se me ocurre, sí, del 47, por la invasión estadounidense. Hasta el 40, oye, por aquello del 47, entonces, o en el 14 ya pasó, 2014, que ¿quién estaba de presidente? Peña Nieto, no recuerdo, ¿o no? Sí, Peña Nieto estaba de presidente en el 2014. En el 2014 fue el centenario de la invasión de tropas norteamericanas que desembarcan en Veracruz. En 1914 desembarcan tropas norteamericanas. Entonces ahí era ocasión, por cuanto a la fecha, para exigir perdón, pero bueno, en fin. Ese es uno, la leyenda negra, y el otro concepto, estoy recapitulando, el otro concepto es el de la fracasología, que es correlativo, que es complementario al de la leyenda negra. La fracasología es un concepto que utiliza María Elvira Roca Barea, una historiadora extraordinaria española, que también están diciendo, oye, no, si nosotros seguimos así, ¿verdad? Lamentándonos, considerándonos como el resultado de un error de la historia, y son 500 millones de hispanohablantes con la moral en el suelo, porque somos el resultado de un fracaso, etcétera, pues así no vamos a llegar a ningún lado, hay que levantar un poquito la moral, ¿verdad? Y entonces, esta idea de la fracasología es un concepto que se pone en circulación en el contexto de la sucesión dinástica en España, que desde luego repercute en los virreinatos, ¿no? Es que yo esté obsesionado con España, es que la historia virreinal forma parte de la historia de España y no se entiende la una sin la otra, ¿verdad? Esto dicho por el propio Marx.
Entonces, la guerra de sucesión en España tiene lugar de 1700 a 1713 y ahí la dinastía austriaca de los Habsburgo es sustituida por la dinastía francesa de los Borbones, uno de cuyos miembros ahora ostenta la corona. Felipe VI es Felipe de Borbón, ¿verdad? Es de la línea francesa, dinastía, ¿verdad? Y claro, los franceses, los afrancesados, cuando llegan al control de la monarquía, atribuyen, para justificarse, atribuyen los errores administrativos a los fracasos de los predecesores, ¿no? De la dinastía austriaca. Y entonces los franceses ponen en circulación la idea de que España es un fracaso, pero es un fracaso por los austriacos, ¿verdad? Por los Habsburgo, ¿sí? Y entonces ahí queda disuelta la idea de que España y todo lo que esto implica, incluidos nosotros, es un fracaso. Y esto lo dice la historiografía liberal, como la de Krause u otros, plantean, claro, nuestros pueblos, América Latina es una región, es el siglo de caudillos, aquí puro caudillo, puro populista, no estamos desarrollados. Por todo esto es resultado de que aquí nos conquistaron los españoles católicos y no nos conquistaron los protestantes, como ocurrió con Estados Unidos. Miren qué desarrollados están, etcétera. Ese es el argumento un poco maniqueo que se maneja, que es la idea de Max Weber. Max Weber, este sociólogo alemán muy importante, padre de la sociología de la corriente alemana, Max Weber. Max Weber habrá vivido de 1860 y tantos a 1920, algo así. Tiene un libro que es ya canónico que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y ahí Max Weber dice, claro, el capitalismo prosperó allí en las sociedades protestantes. Claro, otra vez, a uno aquí leyendo eso, vas leyendo de eso y claro, nosotros estamos atrasados porque aquí llegan los jesuitas, los católicos, los dominicos, los franciscanos, el catolicismo. Entonces, es seguir dándole vueltas al complejo de que somos pueblos inferiores. Y es lo que a mi modo de ver hay que desactivar. No, ¿con una leyenda rosa? No, señor. Desde luego que no. Pero reconstruyendo las cosas, caramba. Y señalando las cosas buenas que aquí ocurrieron. Por ejemplo, que aquí se construyen las primeras universidades de América. La nuestra y la de Lima. Lueguito de que llegan, arman universidades. Entonces, una bola de cuatreros de Galicia y del País Vasco, no nada más eran eso. Aquí organizaron inmediatamente las universidades, desplazando la estructura universitaria europea. Y aquí se comienza a leer latín, se establece la escuela de traductores de Tlatelolco, que a mí me gusta mucho recuperar eso. Esto aquí, bueno, sí, es el lugar donde esto se tiene que explicar, es decir, la historia del pensamiento occidental, dándole centralidad al mundo occidental, en tanto que ahí, en el occidente europeo, fue donde cuajó el saber científico. Esa es la cuestión. Cuando yo hablo de Europa, de Occidente, no es porque yo me sienta guapo, ni griego, ni quiero ser romano o español, no. Occidente es importante porque ahí tuvo lugar, porque ahí vivió Newton. Y eso ya mata a todos los demás. La física de Newton y todo lo que vino después es lo que nos permite, lo he dicho muchas veces aquí, hablarnos en una sesión de Zoom, la revolución tecnológica, científico-tecnológica. Y eso tú no puedes, si esto hubiera ocurrido en otro lugar, pues estaremos hablando de eso. Otra hubiera sido la historia, pero entonces, claro, no hay que sentirse acomplejado. Yo no aspiro a ser europeo, no señor, caramba, no. Simplemente reconozco que de ahí viene grandes conocimientos que ya se estudian en cualquier lado. Ahora sé que en España, por las corrupciones ideológicas, ahora en España creo que ya están proponiendo que se estudie matemáticas con perspectiva de género. Háganme el maldito favor. Acabo de explicar al inicio, que no importa si tú resuelves una ecuación diferencial de tercer grado, ¿verdad? O una matriz, ¿verdad? Lo que quieras. Eso no tiene género, caray. No tiene, ¿cómo que perspectiva de género? Para explicar cálculo diferencial integral. No hay género. Hay cálculo diferencial integral, ¿verdad? Es la cuestión. Entonces, ya ni siquiera quiero, para evitar colitis, ya ni siquiera me puse a investigar en qué consiste esa propuesta de matemáticas con perspectiva. Ya no, porque luego me da colitis, etcétera. Ya no es tan joven. Bueno, hay que dosificar nuestros corajes, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin. Ok, esa es la cuestión. Entonces, bueno, sí,
A mí me gusta mucho plantear esta idea para esta reconstrucción. Claro, entonces la historia del pensamiento político, filosófico, científico, etcétera, hay una obra muy interesante para estos efectos, doxográfica. Cuando digo doxográfico es como monográfico, si quieren verlo así. O sea, sin meterse en demasiados crítica filosófica. Pero vale mucho la pena, es un libro que se llama Historia de la Filosofía y la Ciencia. No, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico de Giovanni Reale. Es un profesor de filosofía, creo que está en Padua, el italiano. Y son 3 tomos y es una historia amplísima de la filosofía y la ciencia. Sirve para tú más o menos tener el panorama claro. Ya después, si le quieres poner ya pesado filosóficamente, pues ya te tienes que meter con, yo que sé, con Gustavo Bueno y su libro La Metafísica Presocrática, que es la primera parte de una reconstrucción filosófica que hace de la historia de la filosofía, que es una obra monumental que ya no concluyó. Pero bueno, en fin. Pero para tener más o menos el panorama, pues vale mucho la pena. Estaba pensando que lo tenía aquí, pero creo que no. No, está acá en aquel. Historia de la filosofía de Giovanni Reale. Claro, normalmente ahí lo que se plantea es que sí, hay un origen griego, se mueve hacia Roma y después desemboca en el iluminismo francés y en la ilustración alemana. Ahí están siempre con eso. Toda la interpretación ilustrada, la historia, el avance, las luces, ¿verdad? Vienen o de Francia o de Alemania. Y de España no viene más que sombras, ¿verdad? Sombras, curas, teólogos, curas jesuitas, franciscanos, etc. Todo el tiempo con eso. Y yo, bueno, yo con el intento de reconstruir todo esto, etc., yo siempre he dicho, no. Claro, esta historia convencional de la historia plantea que el corte fue, entre otras cosas, la reforma protestante, Lutero, y ahí están otra vez, ¿no? Jalando agua a su molino, y el renacimiento de Florencia. Pero yo siempre digo, antes del renacimiento por excelencia, que es el florentino, siglo XIV y XV más o menos, Miguel Ángel, Maquiavelo mismo, es como parte. Bueno, Cortés, yo digo, Cortés fue un hombre del Renacimiento, por ejemplo. Antes de ese Renacimiento italiano estuvo el Renacimiento toledano, que fue cuando en Toledo, a instancias del obispo Raimundo de Toledo, entre el siglo XI y XII, todo un conjunto de judíos, españoles y árabes, españoles árabes, ¿sí?, juntos tradujeron la obra de Aristóteles del árabe al latín. Escuela de Traductores de Toledo. Y ese es claro, se considera que el Renacimiento italiano fue volver a los clásicos, ¿verdad? A los clásicos griegos. Y yo digo, claro, pero eso lo hizo antes. Eso ocurrió antes en Toledo. El Renacimiento italiano florentino es del 14 y 15. Ya en el 11 y 12, ya Toledo era el centro intelectual de Europa, porque estaban traduciendo a Aristóteles del árabe. ¿Por qué del árabe? Pues porque cuando Justiniano en el siglo VI cierra la academia de Platón la cierra Justiniano, emigran muchos filósofos y se van a las partes del Mediterráneo o a África del Norte, etc. Entonces ellos se llevan las obras y por eso durante muchos siglos los principales comentaristas de Aristóteles son los árabes. Por eso el Islam es una de las religiones más fieles a Aristóteles, las más aristotélicas. El aristotelismo árabe es fundamental para la historia, para comprender. Pero luego, claro, en Toledo eso se traduce al latín y ahí en medio de esas traducciones se filtraban cosas al español. Por eso dice Gustavo Bueno que el español es una lengua filosófica. Porque en esos es muy bonito, ¿verdad? En esos ejercicios de traducción, claro, alguien leía árabe, se entendían en español y luego lo pasaban al latín. Y entonces, claro, ahí estaba ese ejercicio tan bello de traducción. Bueno, hay una conexión para mí, puede ser un poco forzado, este es un tema para desarrollarlo cuando sea grande, pero hay una conexión en lo que a mí me gusta llamar, y no he visto que nadie lo llame así, el Renacimiento novohispano. Es decir, ¿y cuál es ese Renacimiento novohispano? La Escuela de Traductores de Tlatelolco, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que ahí en el siglo XVI nomás termina la guerra chichimeca duró mucho, como 60 años, ¿verdad? Bueno, llegan aquí los organizan las universidades y en Tlatelolco ponen a indígenas a leer latín, y a leer teología, etcétera, y estudiar filosofía. Y entonces, así como en la Escuela de Traductores de Toledo se tradujo del árabe al latín pasando por el español, en la Escuela de Traductores de Tlatelolco se traducía del latín el español y el náhuatl. ¿Se dan cuenta? De hecho, por eso ahí hay una idea de la traducción tan importante para los que hablamos español. Es una lengua de traductores. Hay una traducción muy bonita. Claro, pero claro, si uno está viendo todo el tiempo esto en función, pero ya digo que también es un problema de filosofía de la historia, necesitar un enemigo, necesitar algo, necesitar un acontecimiento dramático para tú decir, en función de esta derrota vamos a levantarnos todos. ¿Sí me explico, verdad?
sea, eso no es fácil. Lo que se requiere es encontrar nuevos enemigos. Nuevos enemigos, no internamente a la 4T, seguramente muchos, no, sí, yo, que acabe la 4T, no estoy hablando de la 4T puntualmente, sino si para México durante el siglo XX y buena parte del XIX, por lo menos a partir de la obra de Carlos María de Bustamante, el enemigo a escala histórica universal es España, siglo y medio de historiografía mexicana, sí, 150 años. No es solo López Obrador, son 150 años de historiografía o de cierta historiografía, porque hay versiones, está la de Cervantes Teresa de Mier, la de Carlos María de Bustamante o la de Lucas Alamán, que Lucas Alamán era fundador del Partido Conservador y un gran diplomático. Pero claro, la historia que triunfa es la historia juarista, cardenista, priista, el PRI. Los libros de texto del PRI, del régimen del PRI. Eso es lo que triunfa, porque tuvieron 70 años, en efecto, en 3 bloques, ¿no? Ya digo que no es un bloque monolítico, pero bueno, pero esa interpretación, entonces, el desprecio a España porque nos conquistó no se inventa en la 4T. Lleva 150 años, señores. Es el asunto. ¿Quién intentó modificar eso? José Vasconcelos, en su libro Breve Historia de México. Un libro defenestrado, no leído, despreciado, porque Vasconcelos, pues claro, como mi querido Vasconcelos terminó apoyando a Hitler y a Franco, etcétera, con todo el dolor del corazón lo digo, etcétera, ¿verdad? Pero yo lo defenderé ante quien sea siempre, porque fue un hombre que estaba por encima de su tiempo, apasionado, etcétera. Y para amar, pues hay que, ¿no? Como decía el misántropo de Molière, ¿verdad? El verdadero amor es el que nunca perdona, es el que sabe que nunca perdona, pero ese es el verdadero amor. No te lo perdono, pero aquí sigo. Entonces, bueno, en fin, Vasconcelos intentó. Entonces, todo esto que está ocurriendo es un poco el fracaso del vasconcelismo historiográfico o de la historiografía vasconceliana. Pero bueno, no está perdido todo, ¿verdad? Como decía Trotsky. Cuando no está todo, hasta que no esté todo perdido, nada está perdido. Hasta que no esté todo perdido, nada está perdido. Entonces, bueno, para estos efectos, ¿verdad? Estas conferencias son para eso, para remover cosas, etcétera, y tratar de reconstruir esto y ver qué va a ocurrir en los próximos decenios. No se va a resolver eso ahorita. En estos términos, porque es algo que, esto que está ocurriendo ahorita de la interpretación sobre España, eso es el resultado de 30, 40 años de educación mexicana, señores. No es tan fácil modificar el asunto, pero bueno, poco a poco. Bien, claro, entonces la Escuela de Traductores de Tlatelolco, pues ese es el renacimiento no hispano, ¿qué les parece? Entonces, claro, siempre que no estés viendo todo el tiempo lo malo que fue la conquista, dices, no, oye, aquí hubo una escuela de traducción, que todo el pensamiento filosófico aristotélico medieval aquí llega a Tlatelolco, y fue una de las principales instituciones de traducción. Esa es una idea bonita, creo yo, que se podría replantear otra vez ahora en México, en la Ciudad de México, y esto es de la UNAM. La UNAM, lo que antes era la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba en Tlatelolco, ahora es un edificio de la UNAM. Creo que es el Centro Cultural Tlatelolco, de la UNAM, no es de la 4T, es de la UNAM. Entonces, yo les propondría a la UNAM, al rector, oigan, ¿por qué no replantean esto de la Escuela de Traductores de Tlatelolco? Y hacen de ese un centro de traducción principalísimo, ¿no? Un gran centro de escuela de traducción, algo así se me ocurre. Y entonces ahí está, miren, ahí está una idea de replantear esto, sin pelearse con unos y con otros. No, yo aquí recojo esto tan bonito que fue la Escuela de Traductores de Tlatelolco, y miren, vamos a hacer esto, vamos a recuperarlo, y hacemos hoy desde Tlatelolco un lugar donde se traduce todo el español, ¿verdad? Yo propondría primero que todo el portugués, para poder así tener una interlocución con Brasil, que es una potencia fundamental, etcétera. Ahí está la geopolítica trabajando, ¿se dan cuenta? Bueno, en fin, esta es una idea que se las paso al costo. Bien, y después la sesión pasada fue esta, yo aquí le hablé la geopolítica de la cristiandad y la Europa de las 5 naciones, explicando cómo la clave de la historia universal es la historia de la cristiandad, no porque yo soy ateo. Dios no existe ni puede existir, pero reconozco el peso que tiene la religión en la configuración de sociedades históricas.
Y la clave es que el conjunto de religiones configuradas en el orbe mediterráneo europeo después se expande por el mundo. Entonces ya no importa que tenga ese origen europeo, ¿verdad? Donde más, o mediterráneo de Medio Oriente, ¿no? Donde más musulmanes es en Indonesia, por ejemplo. Entonces ya es una cuestión que ya recorre el planeta entero. Entonces ya no hay que estar obsesionados por qué es europeo. Es que ya no importa eso. De hecho, el Papa ya es argentino, por ejemplo, y jesuita. Entonces, el Papa jesuita es el líder de millones y millones y millones. Por aquí tengo la cifra. Cristianismo, 2.3 billones de militantes o de creyentes o lo que quiera, practicantes. Es decir, el 29%. Pero detrás viene el Islam. 1.9 billones, es decir, el 24%. La tercera religión, el hinduismo, 1.2 billones, que ya es el 15%. ¿Qué significa esto? Que la pugna es Islam-cristianismo, para los efectos de la religión. ¿Cuál es la diferencia? Que el Islam, es decir, que el nivel de crecimiento de adeptos es mayor del Islam que del cristianismo. Es decir, el cristianismo sigue siendo más, pero va a la baja. Ya no hay, ya, la gente de hecho está dejando de ser. Y el Islam que viene detrás es la que está creciendo con mayor aceleración. De suerte tal que tendencialmente en 20, 30, 40 años, quizá nosotros ya no lo vamos a ver, quizá el Islam será la religión con más seguidores. Y eso modifica equilibrios geopolíticos. Y esto, recuérdenlo, dicho por un ateo radical como yo, pero que entiendo a la religión desde la perspectiva de Napoleón. Napoleón decía, un cura me ahorra 100 generales. Es la perspectiva que yo tengo de la religión. Y por eso me interesa tanto todas las cuestiones al mayor nivel de rigor al que yo sea capaz de llegar, todo lo que tiene que ver con cuestiones teológicas. Eso es fundamental para comprender cómo va moviéndose la religión. Esa es la cuestión. Recuerden que la filosofía, como saber de segundo grado, te dota de una capacidad para comprender movimientos tendenciales, estructurales, y así mapeas el mundo. Por eso el filósofo es el que ve lo que no todos pueden ver. El filósofo, es la cuestión. Entonces, bueno, en fin, expliqué eso la sesión anterior. Bien, ahora esta quinta sesión, que bueno, ya me eché hora y media recapitulando, pero bueno, en fin, espero que esté resultando interesante. Además, todo está eslabonado, así que no pasa nada. Esta sesión la tengo pensada, la titulamos Historia Universal e Historia Universal Moderna, la era de los descubrimientos como primera globalización y los imperios esféricos, Magallanes, Elcano y Urdaneta, el eje Manila, Acapulco, Veracruz, Sevilla como primero eje globalizador de la historia. Esto es lo que les tengo preparado para hoy. Pero en realidad este es clave. Aquí ya vamos a comenzar a hablar del Pacífico. Ya no tanto del Atlántico, de lo que llegó del Atlántico. ¿No? Es que los europeos llegaron del Atlántico. Eso no es lo importante. Lo importante es qué ocurrió con el Pacífico y que, como tengo dicho, no lo tenemos nosotros como en nuestro radar de análisis. Es decir, México se considera fundamentalmente un país atlántico, ¿no? Vinculado a Europa, precisamente, ¿verdad? Pero no se considera como un país del Pacífico, sin perjuicio que tenemos litorales en ambos océanos, desde luego. Pero no, para nosotros no es tan cercana, por ejemplo, la relación con Filipinas, por ejemplo. Es algo que no... Pero si uno se mete con estas cuestiones históricas, te das cuenta que la conexión es fundamental. Por eso, y no es broma, bueno, es un poco chusco, ¿verdad? Pero por eso siempre, cuando peleaba Manny Pacquiao con Juan Manuel Márquez, que estarán de acuerdo conmigo que esas peleas nos tenían a todos al filo de la butaca. Yo lo confieso, el boxing nos gusta mucho a mi hermano y a mí, a mi papá. Yo crecí viendo las grandes peleas de Roberto Mano de Piedra Durán, de Sugar Ray Leonard, me tocó ver chiquito a Salvador Sánchez, y después ya la época dorada del box mexicano, que fue Julio César Chávez. En fin, no somos como somos fans del box.
mi hermano menor sobre todo, y claro, Manny Pacquiao peleado con Juan Amarán, era una cosa, pero claro, ahí había un drama novohispano, ¿se dan cuenta? Ahí había una conexión del galeón de Manila, filipinos y mexicanos peleando, pero es algo que no está, ya digo, no lo tenemos en nuestro sentido común, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero yo recuerdo y ahí hay una conexión también muy importante con Perú. Es cuestión de trabajar todo esto con Perú, porque Perú también tenía una gran relación con el Pacífico. Es un país fundamentalmente, nosotros somos un país atlántico y pacífico, bioceánico, pero Perú no, Perú y Chile, ¿no? Y Ecuador son países pacíficos. Entonces, claro, cuando están todas estas discusiones de la APEC, la Asociación de Países, sí, la Alianza del Pacífico, todas estas cosas, estas discusiones, estos foros de la Alianza del Pacífico, yo siempre he visto cómo lo plantean siempre desde las teorías de las relaciones internacionales. El comercio exterior, yo nunca he escuchado a nadie que recupere, no, que remonte todo esto a los siglos y decir, a ver, aquí sí, Alianza del Pacífico, pero cuidado, porque todo esto, claro, es que el Pacífico era un océano hispánico. Ahí la lengua franca era el español. Es la cuestión. Eh, pero repito, para que esto lo podamos ver y valorar y reconocernos en eso, pues tienes que desactivar, lo vuelvo a decir, muchos dispositivos ideológicos amarrados durante 150 años de historia nacional, de historiografía mexicana. Que bueno, es lo que nos ha tocado vivir, y en fin, ¿no? Les preparé, claro, entonces, la historia universal, pues sí, la historia universal, que es toda una discusión, ¿verdad? Cómo planteas los cortes de la historia universal, ¿verdad? Es decir, la universalidad entendiendo aquella perspectiva enfocada o dispuesta para apreciar las totalidades, ¿verdad? En este caso, la historia universal sería la totalidad de la historia, la totalidad del mundo. Caray, pues, ¿cómo les para acomodar eso? Es todo un debate, ¿verdad? Y en la primera que pongas un criterio, pues ya aparecerá el otro. No, ¿y por qué ese criterio no este otro? Etcétera. La gran crítica es por qué la historia universal siempre inicia con Grecia y Roma, por ejemplo. Pero bueno, no me voy a detener demasiado en esto para mostrarles esto que preparé, todos los mapas que ya los ha utilizado en otros lados, desde luego. Quienes ya los vieron, pido un poco de paciencia. Pero que son muy importantes para ir, bueno, como venía diciendo, esta quinta sesión es importante porque de aquí ya nos vamos a seguir hacia toda la parte, a esta filosofía mexicana pacífica. Porque de lo que se trata es de ver cómo se fue configurando el orbe hispanoamericano novohispano. O como decía David Brading, este historiador británico extraordinario, cuyo libro tengo en cajas, de hecho. Un libro muy bonito que se llama Orbe Indiano. Me gusta mucho eso. Orbe Indiano. Claro, lo indiano es la manera en la que en España y en la Nueva España se referían al mundo americano, el orbe indiano, las leyes de Indias, etc. Me encanta eso. Entonces, el orbe indiano es esta fase, esta parcela de la historia del mundo, del globo indiano-hispánica o hispano-indiano, ¿sí? Hubo todo un proceso de mestizaje, de hecho, proceso de mestizaje de gran profundidad, que terminó modificando la historia universal y terminó modificando la historia de la modernidad. El corte de la edad moderna es un corte hecho por el orbe indiano, por el orbe hispánico. Pero entonces aquí la clave es que ya nosotros, los americanos, porque ni siquiera es México, es que es toda América. Ustedes revisen, bueno, un buen ejercicio sería revisar los libros de qué historia se explica. Esto sí es un trabajo de historiador. ¿Qué historia se cuenta en las primarias y secundarias? Bueno, donde procede a estudiar historia universal. ¿Qué historia se cuenta en Chile, en Argentina, en todo el continente americano? Analizar eso y ver cómo reconstruyen las cosas. Y yo estoy prácticamente seguro que es la misma idea. Aquí nos conquistaron, estamos vencidos, pedimos perdón, etc. Claro, la idea es, eso hay que desactivarlo y buscar nuevas rutas para reinterpretar lo que somos, hacia dónde podemos ir y cuáles son los enemigos para mantener al ejército
activo, alerta, y no que no nos durmamos. ¿Sí? No estoy diciendo que yo quiero aquí andar declarando la guerra, no, pero sabemos cuáles son los enemigos. La política, tú no puedes andar de amigo por todos lados, ¿verdad? Amigo de todos, no. Claro, el asunto es después cómo operas estas enemistades, cómo las vas operando, ¿verdad? Donald Trump hizo de México hizo de México en cuanto que enemigo, parte de su discurso, ¿verdad? Y eso, pues, ¿a quién le va a gustar eso? Al margen de que hay cosas que tenía razón, ¿sí? Trump estaba en contra de la inmigración ilegal. De la misma manera en la que en México la inmigración ilegal, pues no es permitida, es ilegal, ¿verdad? Pregúntele a algún español o algún guatemalteco, lo que sea, que están aquí, que tienen que ir al Instituto de Migración, pues sí, es lo mismo. Claro, entonces ahí hay un antagonismo estructural con Estados Unidos, pero eso no supone que todos los presidentes de México tienen que escupirle la cara al presidente cada que puedan, ¿verdad? El año pasado fue, ¿no? El encuentro entre Donald Trump y López Obrador, a mí me pareció extraordinaria la manera en la que él bajó el balón, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cómo se plantean las cosas a ese nivel en el que tú tienes que manejar una diplomacia, reconocer que hay problemas en el pasado, que hay un antagonismo, pero hay una dependencia al mismo tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero claro, entonces, ¿cómo mantienes a una nación alerta? Bien. Entonces, lo que les quiero mostrar ahorita es, a ver, ¿dónde estamos? Es la configuración del orbe. ¿Cómo le puse? Ahí se ve, ¿verdad? Si alguien me podría decir por WhatsApp o por alguien. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo se va? Sí, ya estamos todos aquí versados en Zoom. En fin, tenemos esto, ¿no? Filosofía de la historia mexicana desde la geopolítica de la primera organización. Yo lo que les quiero mostrar es rápidamente, a ver, un mensajillo. Sí, gracias. Rápidamente ponerles, ¿no? Como el inicio de ya vamos a empezar a movernos hacia al mundo pacífico, no tanto atlántico. Recuerden que toda una corriente historiográfica a partir de entre los 70 y los 80 de historiografía del mundo de la edad contemporánea. La edad contemporánea, a ver, voy a quitar esto rápidamente. La edad contemporánea recuérdenlo, es la fase histórica universal que se recorta a partir de las revoluciones francesa, norteamericana e hispánico-americanas. Entonces, toda una corriente historiográfica comenzó a reinterpretar eso como metió en un mismo saco que lleva como rótulo revoluciones atlánticas. Entonces, las revoluciones atlánticas, por ejemplo, un historiador extraordinario, hispanista, que es francés, que se llama François Javier Guerra, él es uno de los principales promotores de esta reinterpretación de la historia. Entonces, las revoluciones atlánticas ya son catalogadas como la norteamericana, la francesa y las nuestras. Pero otra vez está centrado en el Atlántico, ¿verdad? Entonces, claro, se les llama revoluciones atlánticas porque fue el paso del siglo XVIII al XIX, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa e independencia de Hispanoamérica. Y todo eso gira alrededor del Atlántico, porque es pelearse con Europa, ¿verdad? Está muy claro, ¿verdad? Las revoluciones atlánticas porque la bronca era Europa. ¿Cómo nos liberábamos de Europa, ¿verdad? Claro, ahora de lo que se trata es de la configuración del Pacífico. Y ahí es donde está la clave para mí de lo que comenzó a ocurrir hace 500 años, que es cuando cae Tenochtitlán. ¿Sí? El control del Pacífico. Y entonces, ahora sí vamos a esto. ¿Qué es lo que les quiero mostrar rápidamente? Estos mapas de lo que llamo expediciones hispano-portuguesas y la conmensuración del planeta. Conmensurar es medir. ¿Sí? Entonces, cuando tú conmensuras, es cuando tú mides el planeta. Y el planeta fue conmensurado, fue medido por portugueses y españoles. ¿Sí? Nuestros antecedentes, nuestros antepasados. Es la cuestión. Siempre que queramos verlo. Si seguimos viéndolos como unos villanos que vinieron aquí y nos aplastaron, nunca vamos a seguir en la idea de la derrota. Y yo lo que quiero es desactivar eso. Y claro, la era de los descubrimientos como primera globalización.
Lo he dicho, la era de las revoluciones atlánticas activa lo que yo llamo, bueno, yo y otros historiadores, Eric Hobson, etcétera, llaman la era de las revoluciones. Por eso siempre he dicho, el concepto político de revolución es imprescindible para entender el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. No puedes entender la política sin ese concepto, por más problemático que sea, ¿verdad? ¿Quién quiere aquí una revolución armada? Pues, no es que yo la quiera ni nada, pero es que tú no entiendes todo lo que ocurre en el XIX y el XX sin ese concepto. ¿Sí me explico? Claro, así como el siglo XIX fue la era de las revoluciones, el siglo XVI fue la era de los descubrimientos. Cuando hay infinidad de descubrimientos geográficos, oceánicos y después también científicos, etc. Bueno, en fin, eso es lo que yo quiero explicarles. Aquí ya nos vamos a mover. Vamos a estar moviéndonos en este ámbito. Lo que yo llamo el orbe hispánico americano asiático. Orbe hispánico americano asiático, o si quieren con David Braden podemos decir el orbe indiano, que tanto me gusta. Ese libro cómprenlo si quieren. Está en el Fondo de Cultura Económica, son como 800 páginas. Es un libro precioso. Orbe indiano. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí está España, aquí está Europa, etcétera. Esto aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y aquí está la ruta española y la ruta portuguesa. La ruta portuguesa está en verde, ¿verdad? Todo esto aquí, Macao, aquí está Manila, ¿se dan cuenta? Y la ruta española es la que activa la navegación atlántica, la llegada a América, lo que ya sabemos, lo que se está discutiendo ahora, ¿verdad? 1519 llegó Colón, digo, llegó Cortés, bueno, 1492 llegó Cortés, Colón, luego Cortés, Pizarro para acá, no, la discusión, ¿verdad? Claro, pero la clave es lo que viene acá, aquí, mira, aquí está Galeón de Manila, el Pacífico. ¿Cómo acomodo esto? De la siguiente manera. Primera fase. Aquí le hubiera puesto fase 1. Orbe hispano-atlántico. Fase colombina. Orbe hispano-atlántico. Es decir, cómo de España navegan el Atlántico y se configura un primer proceso. ¿Sí? ¿Cuál es la fase colombina? Bueno, el viaje de Colón, que llega hasta Santo Domingo. Aquí está primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, cuarto viaje, ¿verdad? Fueron varios viajes. Llegan a Santo Domingo, aquí llegan un poco a Centroamérica, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la primera fase, la fase colombina. Siguiente fase. Orbe hispano-atlántico, fase post-colombina, después de Cristóbal Colón. Ya de las llamadas Antillas empiezan a llegar, a tocar tierra firme, como se dice, ¿verdad? Y aquí está, en naranja, expedición de Gonzalo Guerrero y de Jerónimo Aguilar en 1511. En azul, expediciones de Francisco Hernández de Córdoba. En rojo, la expedición de Juan de Grijalva, 1518, ¿verdad? El río Grijalva de Tabasco, ¿verdad? Es por él. Entonces, esta es la fase post-colombina. ¿Sí? Se comienzan con estos viajes, que era una cosa novelesca, literalmente. Siguiente fase, orbe hispano-atlántico, fase cortesiana, ¿no? Primero la fase Colón y post-Colón, y luego viene toda la cuestión cortesiana, que es lo que Christian Duverger nos explicó en el ciclo de conferencias que terminó hace un par de meses. Nos explicó ahí todo el periodo cortesiano con lujo de detalle, así fue extraordinario escuchar a Duverger explicar la idea de que Cortés lo que quería era el mestizaje, porque precisamente en esa fase post-colombina ya Cortés había estado en las Antillas, en Santo Domingo. Él estuvo 10 años ahí. Por eso comenzó diciendo, no sé si se acuerdan, Duverger contó, la primera sesión dijo que a él le sorprendió que un director de cine francés quería hacer una película sobre Cortés y las primeras escenas de su película lo querían ver sorprendido al ver tomates. No sé si se acuerdan. Y dice Duverger, esto es pura ignorancia, porque este tipo no sabía que Cortés estuvo 10 años en Santo Domingo. Obviamente los tomates ya los conocía, no se podía sorprender. Esa toma, voy a decir, una torpeza histórica, porque no se podía sorprender de un tomate si estuvo 10 años en Santo Domingo, ¿verdad? Y él se dio cuenta del problema del mestizaje en Santo Domingo. Por eso, cuando él se va a España, a tierra firme, a lo que hoy es México, él no lleva mujeres españolas porque él no quería
mantener esa distinción racial, él quería mezclarse. Quien llevaba mujeres españolas fue Pánfilo de Narváez, que fueron como los dos proyectos de conquista. Bueno, Pánfilo de Narváez fue enviado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para perseguir a Cortés, apresarlo y matarlo si fuera posible. Y Pánfilo de Narváez lleva a sus mujeres españolas. Cortés no llevó mujeres españolas, porque lo que quería era mezclarse por esos 10 años previos en Santo Domingo, en donde se daba cuenta que ese proyecto no iba a prosperar, que había que procurar el mestizaje. Por eso Cortés, ya digo, fue un gran estratega del Renacimiento, que su estrategia fue mestizaje, 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 mestizaje. Y México es el fruto de ese mestizaje. ¿Sí? Entonces, bueno, orbe hispanoatlántico, la fase cortesiana, que aquí está todo lo que ya conocemos. Mira, Imperio Azteca es todo esto, en fin, lo que ya nos explicó con detalle Duverger, todo su bien. Mira, aquí está expedición de 1519 1521, expedición de 1524 1526, expedición de 1535 1536, en fin. Eso ya fue Duverger. Ok. Orbe hispano-pacífico. Entonces, aquí termina lo que Duverger nos planteó y entonces comenzamos con lo que es ya de mi curso, digamos, ¿no? De este ciclo mío, digámoslo así. ¿Sí? Por eso es lo bonito de lo que hemos logrado hacer. Ya nos expliqué en este detalle. Ahora intentemos, yo sin tener la soberanía que tiene Duverger, pero bueno, modestamente estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Este es el orbe hispano-pacífico, y ya pongo aquí fase novohispana. O sea, aquí nosotros ya somos nosotros, bueno, en fin, sí se me entiende, ¿verdad? Nuestros antepasados, pero claro, estos antepasados solamente los vamos a reconocer si nos lo permitimos. Si seguimos considerando el periodo virreinal como un paréntesis, según la leyenda negra, como un paréntesis de oscuridad, en donde todo fue terror, oscuridad, curas, etcétera, pues no vamos a poder reconocernos en esto. Pero si desactivamos esas sombras que llevan 150 años en la historiografía mexicana, podemos empezar a ver otras cosas. Como por ejemplo, cómo aquí la clave era que no era ya nada más una cuestión hispánica, que por ejemplo Pedro Insua, en este libro que yo recomiendo muchísimo, El orbe a sus pies, Magallanes y Elcano, cuando la cosmografía española midió el mundo. Pedro Insua sigue diciendo que era un proyecto hispano, que lo era español y enfrentado con Portugal, con la corona de Portugal. Aquí hay otro libro muy bonito de esta historiadora Isabel Soler, El nudo y la esfera, el navegante como artífice del mundo moderno. Esto está en acantilado, que también habla de las expediciones portuguesas, hispano-portuguesas. Ahí es como hoy Cristiano Ronaldo en el Real Madrid está, ¿no? Cristiano Ronaldo es este portugués, ¿verdad? Sí, claro, quizás no lo que está en el Real Madrid, ¿verdad? Bien. Es una cosa así, ¿no? Como una cosa que brilla solita, pues era esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza universal que tuvo el orbe hispano-portugués. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Una leyenda rosa de esto? Obviamente que no. Pero yo sí hay que reconocer, empezar a hablar de esto como parte de nuestro pasado común. Entonces, claro, es un orbe hispano-pacífico, pero en fase novohispana, donde ya la clave era Nueva España. Y es todo este orbe pacífico, que está en amarillo, está medio raro, ¿verdad? Pero bueno, este es el Océano Pacífico, que está Australia, Asia, etc. Entonces lo importante es ver, ya no tanto pelearnos por lo que pasó de aquí para acá, sino más bien entender qué pasó de aquí para acá. Ese es el asunto. De suerte tal que cuando uno veía pelear a Manny Pacquiao y a Juan Manuel Márquez, ahí estaba ese orbe hispano-pacífico ante nuestra mirada, ¿verdad? Es como luego en algún mundial de fútbol, que no me acuerdo cuál, yo me acuerdo que estaban en las semifinales o en los cuartos de final y dije, mira, toda esta final, en esta fase, en los cuartos, sí, creo que eran cuartos de final, todos los países eran parte del Imperio Español. Qué curioso, ¿verdad? Obviamente yo le voy a México, pero estaba Holanda, España, creo que Italia, México, Argentina y no sé qué, algo así, ¿verdad? Dije, mira, todo era la monarquía hispánica. Obviamente yo viva México, etcétera. Y al final no sé quién ganó. Pero bueno, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? Que uno ve esto y dice, mira, pues esto forma Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. Hoy, si esto lo proyectas a lo largo en un marco de varios siglos, dices, mira, el orbe hispano-pacífico en su fase novohispana, con dos chaparritos ahí peleándose como chaparritos como gigantes, ¿verdad? Una pelea tremenda, ¿verdad? Si siguieron esas
ese enfrentamiento épico de varias peleas, me entenderán. Cuando vimos como Juan Manuel Márquez con ese que fue un jab o lo que sea, a la mandíbula de Pacquiao y lo tumbó, ¿verdad? Eso fue extraordinario. Bueno, bien. Entonces, claro, este es ¿qué ocurrió? Pues, a ver, Magallanes, aquí ponerle, ¿verdad? Magallanes vive, Fernando de Magallanes, importantísimo esto, ¿eh? Fernando de Magallanes vive de 1400 portugués, pero luego se hizo español. Vive de 1480 a 1521, Magallanes. ¿Y dónde muere Magallanes? Por eso, aquí para confirmar la idea de que esto ya es también, o sea, no se le escatima nada a España, pero esto ya era un proyecto novohispano. ¿Por qué? Porque las tres figuras centrales de este orbe hispano-pacífico ya no mueren en España. Ya no vuelven a España. Magallanes muere en Filipinas. ¿Dónde está Filipinas? Por aquí, aquí. ¿Dónde está? Sí, por aquí. Magallanes muere en Filipinas. Juan Sebastián Elcano, que es el que, ahorita explico, es el que hace, bueno, aquí está, Magallanes es el que sale de España, de Sanlúcar de Barrameda, baja por el cabo por el estrecho de Magallanes, él descubre el estrecho que está entre Chile y Argentina, y entonces no tuvo que bajar, ¿dónde está esto? No tuvo que bajar hasta abajo, sino que cruza antes en el estrecho de Magallanes, que está por aquí, ahorita lo muestro. Y llegó a Filipinas, llegó hasta acá. ¿Sí? Elcano lo que hace es viajar de Filipinas, hacer esta ruta y subir a Sevilla. Lo que hizo Elcano, Juan Sebastián Elcano. Por eso aquí le pongo Expedición de Magallanes Elcano, que fue de 1521 a 1522. Entre ellos dos le dieron la vuelta por primera vez en la historia universal al planeta. Y por eso está bonito el nombre del libro de Isabel Soler, el navegante como artífice del mundo moderno. Esto es la modernidad. Fue hecha por navegantes. Siglo XVI. 21-22. Claro, ¿quién habla de esto? ¿Quién celebró en México Magallanes? Nadie. Porque está centrado todo en la conquista, que es un acontecimiento fundamental, pero cuando ya lo pones en un mapa dices, ok, aquí estaba caída de Tenochtitlán, pero también aquí la monarquía desplazó su capital a Milán. Entonces era tan importante Milán como Tenochtitlán, y la guerra chichimeca era ya una cuestión geopolítica, de jugada geopolítica, ¿verdad? Mientras que Magallanes estaba roturando los mares. Entonces Magallanes, claro, ¿dónde muere Magallanes? Magallanes muere en el Pacífico. Muere en 1522, perdón, 1526. ¿Sí? Y la tercera figura central, bueno, el estrecho de Magallanes, aquí se los pongo, miren, aquí está, entre Chile y Argentina. Cuando venía Magallanes, por acá, venía por acá con su tropa, y aquí encuentran, aquí está, aquí encuentran, no llegar hasta abajo, sino que encuentran el estrecho, que es esto, que está entre Chile y Argentina, y aquí, por aquí cruzan y pasan para el Pacífico. Famosísimo estrecho de Magallanes, ¿verdad? Siguiente acontecimiento, siguiente nombre fundamental, Urdaneta. ¿Qué hizo Urdaneta? Urdaneta, primero, entre Magallanes y Elcano, lo que hacían era, solo había una ruta de Sevilla, bajabas, cruzabas el estrecho, llegabas a Filipinas, y luego de Filipinas te ibas por el Índico, bajabas al Cabo de Buena Esperanza y volvías. ¿Qué es lo que faltaba? Que se pudiera volver de Filipinas cruzando el Pacífico. ¿Quién hizo eso? Urdaneta. Urdaneta, aquí, hace el viaje, viene por acá, llega a Filipinas, encuentra una corriente propicia, la famosa corriente del Golfo, y hace el famosísimo tornaviaje. Esta es la ruta que hace, y vuelve y llega a Acapulco. Y entonces Urdaneta, en 1565, hace el viaje de regreso de Filipinas a Acapulco. Queda establecida la ruta Manila-Acapulco, el famoso galeón de Manila, nao de China, etc. Que es el comercio hacia América, o sea, del Asia, del continente asiático y América. Y aquí se establece lo que Roca Barea y otros llaman la primera ruta de la globalización, que era el eje Manila,
Acapulco, Veracruz, Sevilla. Ya no tenían que bajar por el Estrecho Magallanes, ya era cruzando el Pacífico. Después, vean toda aquí está, ¿no? Para que vean, este es el Pacífico, no nos hagamos bola. La cantidad de viajes, mira, Pacífico Español, así le ponen este mapa. Entonces los encuentro en internet. Está Virreinato de Nueva España, miren la clave, lo importante que era Acapulco, ¿se dan cuenta? Bueno, aquí Núñez de Balboa, por cierto, descubre el Pacífico, antes, Núñez de Balboa. Y aquí están todos los viajes, miren, todos los viajes que van haciendo, toda la ruta, cómo roturaron el Pacífico, y aquí ponen Galeón de Manila, 1566, 1815. Cuando estaba teniendo lugar, cuando iniciaba la fase morelista, o sea, de Morelos, de la independencia, ahí estaba todavía trabajando todas estas rutas comerciales extraordinarias, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que yo les quería hasta ahorita. Ahora, ¿dónde muere Urdaneta? Magallanes muere en Filipinas, ya no vuelve a España. Elcano, ¿dónde muere? En el Pacífico. ¿Dónde muere Urdaneta? En Ciudad de México. Se confirma la tesis. Sin desmedro de que esto tenía una configuración hecha desde España, ya Urdaneta muere en Ciudad de México, porque aquí ya era yo digo, es lo que digo, el meridiano de la historia se traslada a América. Nueva España era el centro de la globalización, éramos nosotros éramos el centro de la globalización, o por lo menos de esta primera globalización, ¿sí? Por eso yo digo, no sé si lo sepan, seguramente no, pero bueno, en España, el Instituto de Altos Estudios, fíjense ustedes, no lleva ese nombre, pero casi, el instituto que apoya el gobierno para cuestiones de tipo internacional geopolítico se llama Real Instituto Elcano, para recuperar esa figura. Yo podría poner el planteamiento de que en México, en este intento de reconstruir todo esto, sin pelearnos ni nada, ¿sí? Entendiendo por qué se están pidiendo las cosas como se están pidiendo ahora, etc. Hay que entender eso, que no es tan sencillo modificarlo. Por 100 años, 150 años de historiografía contra España, condenando la conquista. ¿Qué se esperaba? Era muy difícil, en fin. Pero bueno, vamos a intentar ver nuevas rutas de plantear las cosas, de discutirlas de otra manera. Entonces yo diría, ¿por qué no plantear un instituto Urdaneta de estudios geopolíticos mexicano? ¿Por qué? Es que Urdaneta, que fue el que hizo el tornaviaje y estableció esta ruta comercial internacional extraordinaria del Pacífico, ese señor murió en Ciudad de México. Ya no en Madrid, en México. Entonces ya sus restos supongo que están en México. Bueno, Nueva España, Ciudad de México, después México, ¿verdad? Es la cuestión, ¿sí? Y entonces está una idea que puede tener interés, siempre que se quiera ver. Bueno, pues esto es lo que yo quería plantearles el día de hoy. Son ya las 8:03. Y tengo aquí otra cuestión, pero eso lo voy a plantear la próxima sesión. Pero lo que yo quería aquí era un poco gráficamente, ¿no? No estar hablando todo el tiempo, sino que vean con mapas, es como muy plástico, muy gráfico, muy evidente, muy elocuente, ¿no? Gráficamente ver qué es lo que ocurrió con el Pacífico y el orbe, como yo le llamo, hispano-pacífico, en su fase novohispana, y ahí es donde nosotros tenemos que profundizar, meternos en esta historia, y por eso la importancia de Acapulco, hoy, ¿no? Para recuperar esa centralidad, etc. O sea, aquí ya puede haber infinidad de ideas que pueden comenzar a aparecer para replantear las cosas de cara al Pacífico, sobre todo en vista de que hoy China es la potencia y el imperio que está tragándonos a todos, ¿verdad? La otra vez vi un mapa en donde se ve la inversión china, así también en un mapa, la inversión china en Chile, y hagan de cuenta que todo el litoral de Chile, está en manos chinas. Entonces, ese también es un problema geopolítico, ¿verdad? El asunto es encontrar los equilibrios, pero nadie ha dicho que la política y la geopolítica sea un juego, ¿no? Ya tuvimos un curso sobre geopolítica. La geopolítica es la comprensión de la historia de las relaciones internacionales en función de la lucha a muerte por el espacio y el poder al margen del derecho. Es la cuestión.
Bueno, pues yo aquí lo dejaría, agradeciéndoles a todos su atención. Y nada, emplazándolos para el próximo viernes. Hoy es el 20 de agosto, el 17 de septiembre nos veríamos para continuar. Y ya después, ya cuando acabemos, podemos tener una sesión, incluso una última sesión extra para todas las preguntas, etcétera, desde luego, que de eso se trata. Pero para ya no ser más cansado este viernes de todos ustedes, yo les agradezco mucho su atención, espero haber sido pues interesante y nada, por mi parte es todo, nos vemos la próxima sesión 17 de septiembre. Gracias y buenas noches a todos.